never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 9, mitos modernos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el gran mitólogo Don Blas Toporo? Bueno, yo más que mitólogo soy un mito. Ah, bueno, hostia, es verdad, sí señor. Me llaman el pistón de Arcenillas, pero es que eso me hace mucha gracia porque me llamaba así un profesor de gimnasia que jugaba conmigo al ping-pong. ¿Sí? Y siempre me decía, la máquina zamorana contra el pistón de Arcenillas. Qué bueno, tío. ¿Y el pistón, por qué es el pistón de Arcenillas? ¿Eso a qué viene? Pues una chorrada que decía. Pero el pistón por rápido, por lento, ¿por qué? Hombre, porque voy pa. Ah, vale. Muy bueno. No sé, tío. Sí. O sea, por inaugurar el podcast con una tontería. No, pero me gusta, no, si es que pero generalmente esos motes están basados en algo, ¿no? en alguna Pues, a ver, y no hay mayores mitos modernos que los mitos del deporte, también te digo. Los héroes, el Hércules y el Teseo de hoy son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Seguramente. Bueno, ahora mismo ya, si lo modernizamos un poco, pues serían Vinicius, ¿no? Sería Mbappé, y por poner alguno del Barça, Lamine Yamal, ¿no? Sí, yo es que aunque me quedé en la son menos mitos, también es verdad, por el momento. Bueno, Mbappé sí que es muy mito, es un icono universal ya. Mbappé, pero es muy jovencito, ¿no? No tan joven ya tiene 25 años. Entonces está cartonado, ya con 25 años. Tú piensas que realmente un jugador, para que te hagas una idea, Bellingham, que son todos los que están sonando muy fuerte, que ha hecho una temporada fabulosa, tiene 19. ¿Vale? Sí, bueno, y en la selección española creo que hay uno de 16, ¿no? Exacto, Lamine Yamal, que te comentaba antes, 16 años. O sea, de hecho es un chaval... ¿Es legal eso? Sí, lo que tendría que jugar en la sub-18 y sub-17 está jugando en la absoluta y causando sensación en la Eurocopa, por lo cual es un fenómeno. Debe ser legal, si no, no creo que lo dejaran estar ahí. Bueno, y si no es legal lo cambian. Exacto. Ya sabes que el fútbol es uno de los 5 poderes ahora mismo, ¿no? De hecho, el fútbol también tiene ese elemento, ¿no? Que también tocaremos hoy de algo religioso incluso, ¿no? O sea, de hecho, Ancelotti, sí, el actual entrenador del Madrid, dijo en la anterior etapa, sabes que Ancelotti ha estado 2 etapas en el Real Madrid, la primera dijo que se dio cuenta de que el Madrid era algo distinto. Tú piensas que él venía del Milán, más del Milán de arrasar como jugador y también como entrenador. Uh-huh. Y dice que se dio cuenta que el Real Madrid era algo distinto cuando vio las imágenes de cuando ganó el Real Madrid la 10ª Copa de Europa. Ahora estamos por la 15ª. Bueno, cuando ganó la 10ª Copa de Europa, al ver imágenes de todo el mundo, de aficionados en China, la India, Pakistán, tal. Y él dijo que el Real Madrid es lo más parecido que él ha visto a una religión. Curioso. Y el Barcelona, o sea, yo cuando viajo por el mundo me encuentro casi más gente del Barcelona, que no ha ganado ni la mitad de Champions, pero la gente es casi más del Barcelona que del Madrid. Sí, yo creo que eso era más antes. Es decir, sin duda alguna, Messi, que es el mejor jugador del mundo para muchos de la historia, causó sensación, tanto, o sea, hizo fans a millones por todo el mundo. De hecho, por ejemplo, ahora mismo Messi está ya en el ocaso de su carrera jugando en un equipo americano, ahora mismo no me acuerdo del nombre, y la gente está viéndolo muchísimo. Incluso los derechos de televisión han aumentado, toda una barbaridad. O sea, yo creo que gran culpable es Messi y gran culpable también ese Barça, que fue un rodillo, que fue excepcional. Sí, bueno, sí, la época hasta que tuvo tan buena. Claro, entonces eso ha hecho muchísimos, pero yo creo que, que no es comparable. A día de hoy creo que no es comparable. Creo que el Madrid es verdaderamente, las cifras del Madrid son auténticamente alucinantes. Alucinantes. Es una religión moderna. Como los mitos. Como los mitos. Otra cosa que te iba a decir, que el motín de la trucha es un poco mito también, ¿no? El nombre de nuestro podcast. Yo si algún estado leyendo, y yo creo que no. Yo creo que no tiene nada de mito. Y si quieres, antes de empezar ya a hablar de lo que pensamos que es un mito o que no es, si quieres vamos un poquito a qué dicen algunos pensadores de ello. Porque creo que es importante intentar clarificar un poco el tema, aunque digo, es un tema muy complejo, quizás que generemos más dudas que otra cosa. Y luego a partir de lo que se considera mito, más o menos, podemos pensar qué entendemos por mito o si estos mitos son considerados como tales, ¿vale?
Entonces, bueno, si quieres vamos para allá, ¿no? Decimos ¿qué es un mito, ¿no? También es verdad que lo que digamos desde un punto de vista científico no siempre es lo mismo que lo que entiende el común de los mortales por lo que es un mito, por lo cual vamos a entender o utilizar un poco ambos sentidos, ¿no? Pero desde el punto de vista de científico, quien estudia esto realmente es la fenomenología, ¿vale? Que digamos que es una rama del conocimiento, ¿no? Muy vinculada a la religión, muy vinculada a la filosofía, que toma elementos, ¿no? de diferentes ciencias para, por ejemplo, para el estudio de la religión, ¿no? Y uno de los grandes autores o grandes pensadores del mito es Mircea Eliade, que es un rumano, ¿vale? O sea, Mircea Eliade, digamos que es el gran pensador de las religiones del siglo XX. Y este señor decía que el mito era algo así como narraciones de historias de los dioses o héroes de mitos primordiales, ¿vale? Es decir, son unos determinados hechos que hacen unos héroes o unos dioses y que se encuentran fuera del tiempo, ¿vale? Para ponernos un ejemplo. Tú imagínate... ¿De qué época es Eliade? Eliade es del siglo XX. Digamos, pues eso, desde los años 40 debe morir en torno a los 80, más o menos. Y es, digamos, el gran pensador de las religiones y que te recomiendo porque es un tipo muy interesante, ¿vale? Pero muy interesante, tanto su vida es muy interesante como sus libros son muy interesantes y digamos que es el pionero de la fenomenología. Que la fenomenología es la ciencia que se encarga en el estudio de la religión en sentido estricto, ¿vale? Porque luego hay otras ciencias, ciencia entendido como una disciplina que estudia un determinado objeto, ¿no? El que se encarga del estudio de la religión como tal es la fenomenología. La teología, que es lo que mucha gente piensa que puede estudiar la religión, no es tanto la religión, sino lo que estudia, digamos, es a Dios desde una determinada perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la teología católica lo que va a estudiar es la revelación de Cristo, ¿no? Y la revelación de Dios en la historia desde esa mirada, desde el cristianismo, ¿no? La musulmana lo mismo, la judía lo mismo y tal, ¿no? Pero son miradas, digamos, más centradas en una revelación concreta. Yo te voy a hacer una pregunta, porque aquí tú eres un poco el experto como teólogo, filósofo. Porque yo muchas veces he intentado descifrar un poco el tema de la fenomenología, lo relaciono sobre todo con Hegel y me ha parecido un poco batiburrillo y nunca he acabado de entender muy bien a qué se refieren. Entonces, si nos puedes hacer un poco aquí una aclaración, te lo agradezco. A ver, tampoco habría que diferenciar, ¿no? Es decir, es de verdad que utilizan los mismos términos, pero son cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es lo que tú te refieres al libro de Hegel, La fenomenología del espíritu, ¿no? Que realmente, bueno, que es un libro en el que él realmente habla, ¿no? De todo el tema del absoluto y cómo se va despegando a través de la historia y tal. Digamos que tiene una cierta relación, pero que no tiene nada que ver con la fenomenología de la que yo estoy hablando. O también tú hablas, por ejemplo, también de la fenomenología de Husserl, que tienen elementos comunes con lo que estamos comentando, pero digamos que son sistemas filosóficos en sentido estricto y que este podcast queda muy corto para hablar de lo que es la fenomenología. Vale, de lo que estamos hablando aquí se coge elementos de la fenomenología, pero de algo distinto y me voy a concretar. El estudio de la religión lo que hace es que estudia algo que es muy complicado, que es el fenómeno religioso. ¿Vale? ¿Qué es un fenómeno religioso? Pues, por ejemplo, son todas aquellas cosas que vemos de la religión. Es decir, por ejemplo, una iglesia formaría parte de ese fenómeno religioso. Por ejemplo, son los ritos formarían parte del fenómeno religioso. Es decir, que lo religioso tiene muchísimos elementos y que es muy complicado determinar cuál es el más importante, ¿no? ¿Cuál es el objeto real de la religión? Como es tan difícil ver cuál es el elemento real de una religión, se estudian, digamos, todos los elementos religiosos. Esos elementos es lo que vemos, es el fenómeno, ¿no? Vemos un fenómeno determinado. Te voy más. Esto es todo un debate, por lo cual tampoco quiero aburrir a nuestros pocos oyentes, ¿no? La fenomenología, ¿por qué hace esto? ¿Por qué sigue este método de estudiar el fenómeno? Porque realmente tú, ¿qué puedes decir, Blas? ¿Cuál es lo más inherente, cuál es lo más importante de una religión? Pues, por ejemplo, un cristiano o un judío puede decir, lo más importante es Dios, ¿no? Claro, yo entiendo que es la relación del ser humano con un ser superior. Claro, por supuesto. eso es, digamos, ya sería lo que es la definición clásica de religión a que acabas de dar, ¿no? Pero realmente no, esto únicamente englobaría las religiones teístas. Pero es que hay religiones como el budismo que son ateas.
como si dijéramos. ¿Ateas en qué sentido? Es decir, que no tiene que es verdad que existen dioses, pero los dioses no son lo importante de la religión. Incluso sí, soy yo con el universo, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego, al fin y al cabo, lo que hacen que se hace del budismo son religiones en las que realmente lo que tienen que seguir es un determinado camino, y un camino realmente para la liberación, para el nirvana, por ejemplo. Pero el dios aquí es insustancial. De hecho, los dioses, a través de la cadena, ¿no? De la cadena del samsara, de los diferentes tipos de vidas y reencarnaciones que van teniendo, un dios puede terminar siendo una hormiga, si se ha portado mal, digamos, ¿no? Y una hormiga puede terminar siendo un dios. Pero sin embargo, la búsqueda, lo que busca en la esencia, lo que busca el budismo, no es esto, es únicamente esa liberación del círculo del samsara, precisamente, ¿no? Pues le digo que esto es un ejemplo del budismo. Y el cristianismo, ¿cuál es el origen, cuál es el meollo del cristianismo? Pues realmente es la unión con Dios, la unión con Cristo y ser dioses, ¿no? De alguna forma. Ese es el meollo del cristianismo. Pero claro, no podemos decir que lo propio de una determinada religión es Dios si hay religiones que no tienen Dios. Por lo cual... Claro, y más ahora que el tema religión también se ha derivado en una cosa legal, que si tú demuestras que hay tantos acólitos, puedes hacer una religión legal financiada como la de los pastafaris, la religión oficial de Star Wars, claro, la religión de de Maradona, creo que hay una religión de Maradona, ¿no? claro. Pero por eso siempre tenemos que separar muy claramente lo que son, por una parte, lo que son las disciplinas que se encargan del estudio de algo, y luego realmente luego en qué repercusiones civiles tiene. Son cuestiones totalmente distintas, ¿no? Y es verdad que realmente, como decía al principio del podcast, es tan difícil definir qué es una religión, que realmente lo que hacen las sociedades civiles modernas es coger una serie de parámetros objetivos, como lo que tú acabas de comentar, el número de acólitos, ¿no? Y decir, vale, pues realmente lo que nos importa como sociedad es que pagues impuestos. Pues realmente, si tú dices que eres de esa religión, pagas unos impuestos u otros. Mira, esto es muy curioso porque me comentó un amigo mío, que es cura, de hecho es doctor en teología, él hizo el doctorado en Bonn, en Alemania. Y él me comentaba que claro, tú dependiendo de lo que pongas, de qué religión eres, no es ninguna tontería. Porque si eres de una religión u otra, pagas unos impuestos u otros. De hecho, pagas más impuestos en religiones minoritarias, ¿vale? Por lo cual... ¿Pero eso por qué? Porque de alguna forma como que tienes que sostener los gastos de esa religión. Es decir, digamos que los católicos de Alemania, hablo un poco de memoria, a lo mejor cuento algún tipo de incorrección, pero digamos que... Porque en España, que yo sepa, no es así, ¿no? O sea, tú pagas los mismos impuestos independientemente. Tú pagas los mismos impuestos, luego tú tienes en la declaración de la renta únicamente una casilla que si quieres pagas o no pagas, de la Iglesia Católica, pero luego aparte se paga en otros conceptos, ¿no? Es decir, por una parte va un dinero, por ejemplo, para edificios históricos, ¿no? Entonces da igual que sea un edificio católico, que sea un edificio musulmán o que sea una mezquita o lo que sea. Si realmente forma parte de edificio histórico, va la partida de, como si dijéramos, de edificios históricos. Pero en el caso de Alemania creo que realmente, digamos, como que los católicos se tienen que hacer cargo de los gastos del catolicismo en Alemania, los protestantes del suyo y tal y cual. Claro, si tú coges una religión minoritaria, digamos que hay que pagar entre menos más cosas. Entonces, como por ejemplo, si vives en una comunidad de vecinos de 300 personas o si vives en una casa, si llega una derrama en la comunidad de vecinos, pues la pagáis entre todos. Si llega la derrama en una casa, pagas tú solo. Algo parecido debe de ser. Por lo cual, digo, que esto que parece que es irrisorio, un amigo de este amigo que te comento, cogió una tontería y para su sorpresa se encontró con que pagaba más impuestos. Y no le hizo mucha gracia, por lo visto. Porque en plan dijo, me voy a hacer de la religión pastafari, ¿no? Algo así. No, a lo mejor no fue tan así, pero a lo mejor él, en lugar de ser católico protestante, no sé, me lo voy a inventar. A lo mejor era un poquito algo así más raro. No tanto como el que dices tú. Es decir, a lo mejor sí que tenía una vinculación familiar, pero me lo estoy inventando, a lo mejor era testigo de Jehová, no lo sé, ¿eh? ¿Sabes? Pero creo que el chaval realmente no era, realmente no tenía ninguna religión o era casi ateo o agnóstico. Pero él puso otra y tenía que pagar más impuestos. Hombre, yo a día de hoy la verdad es que desconozco el tema legal, pero en la antigüedad era básico el tema este de los impuestos, porque era la manera con la que se expandía la religión, porque tú llegabas, los musulmanes conquistaban la península ibérica, si no te conviertes, no, vale, me parece muy bien, sigue siendo cristiano, pero los que no son musulmanes pagan impuestos. Claro, y algo más como tú acabas de comentar antes, el tema legal. Incluso había lugares, también hablo un poquito de memoria, como creo que en un momento determinado en Toledo, ¿no? Que es la ciudad que se llama de las tres culturas,
se regían por códigos distintos. Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Tú piensas que, claro, que de alguna forma las primeras leyes venían codificadas en la religión. Luego es verdad que las sociedades luego cogieron esas leyes codificadas y las pusieron en su código legal. Pero, por ejemplo, para darte una idea, a lo mejor por ejemplo, el judaísmo no está prohibido divorciarse, realmente forma parte de su religión, el divorcio sí está admitido, sin embargo el cristianismo no. Entonces, realmente los judíos del Toledo de los siglos de la Edad Media, a lo mejor los judíos que se querían divorciar podían y se regían bajo un código de derecho y los cristianos no podían. Para que veas que sí que tenía repercusión. Por ejemplo, la extinción de la iglesia anglicana en Enrique VIII fue un poco la excusa, ¿no? Que se quería divorciar y no... Sí, exacto. Fue el que el Papa no le daba la bula para poderse, o la dispensa, para poderse casar con otra persona, o la nulidad, ¿no? Creo más bien. Y entonces, pues, le provocó esta... Pero en este caso fue distinto, digamos. No es que en una misma sociedad convivieran diferentes derechos en relación a la religión que tuvieras, sino que directamente una religión no te interesa al monarca y cambia, ¿no? Y funda una nueva religión. Hemos empezado un poco por el tejado, yo creo. Si volvemos al tema del mito, ¿tú cómo definirías? Claro, el mito. Pues lo estamos definiendo eso como que narran unas historias de dioses o héroes primordiales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, y más están fuera de la historia. Esto es muy importante para luego relacionarlo con la religión, ¿vale? Por ejemplo, los determinado cultura considera que hay un dios que realmente en el cielo hace de repente hace semanas de 10 días, ¿no? Y que realmente la forma en la que este hombre se nutre es matando una oveja, por ejemplo, ¿no? Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque está fuera del tiempo, es decir, no ha ocurrido en la Tierra, sino que ha ocurrido digamos, fuera del tiempo y fuera del espacio, en el cielo, en algún sitio, ha hecho un determinado acto y con ese acto que ha hecho, que es matar una oveja, él vive, ¿no? Y como él vive, lo que hacen las personas es imitar esto. La imitación, ¿cómo se llama? Rito. ¿Vale? ¿Qué es un rito? Un rito sería una serie de actos sagrados, pero actos que lo que intentan hacer es emular lo que hacen estos dioses o estos héroes divinos, ¿vale? Entonces, si este dios lo que hace es que mata a una oveja y por eso vive, mi pueblo lo que tendrá que hacer de cada X tiempo es matar a una oveja y por eso nosotros viviremos, ¿vale? Por lo cual, el mito y el rito, para Mircea Eliade, están muy relacionados. Digo para Mircea Eliade porque en el ámbito de la fenomenología las cosas no son blancas y negras. Y realmente no hay, son términos confusos, términos que muchas veces significan cosas distintas, para autores distintos, pero digamos que sí que hay un cierto consenso, ¿vale? Entonces, esto es lo que sería un mito y esto es lo que sería un rito. Esto es importante, sobre todo por si queremos relacionarlo con una religión, porque mucha gente dice, es que una religión es un mito, o una religión está conformada por mitos. Bueno, puede ser verdad, ¿no? Puede ser verdad, pero por norma general, las religiones que nosotros conocemos, sobre todo las religiones católica, cristiana, judía, islam, se diferencian en que nosotros no creemos, digo nosotros porque yo soy católico en este caso, nosotros no creemos en que las historias estén fuera del tiempo, sino que están metidas, insertas en la historia. ¿Vale? Por ejemplo. Claro, porque las historias de la Biblia se supone que son reales, ¿no? Para un cristiano, por lo menos. Exacto. Es decir, sin embargo, el que sigue el mito, de alguna forma, acepta que el mito se encuentra fuera de la historia. ¿Vale? Es decir, como se encuentra fuera de la historia, se encuentra en un tiempo, digamos, eterno o algo así, ¿no? O en el cielo. ¿Se podría decir que es una metáfora del mito de la que sacar una enseñanza? Yo creo que no. Yo creo que realmente tanto la persona que cree en el mito como el que cree en una religión parte de la convicción, ¿vale? O sea, parte de que es algo real. De que es algo real o al menos tiene elementos que indican una realidad. Voy más, y ya termino del concepto, sé que es un tema a lo mejor un poco farragoso, pero creo que es importante. En el caso de la religión, por ejemplo, vemos en el caso de la judía, por ejemplo, los judíos, ¿dónde tienen su acta, digamos, como pueblo inaugural? Pues realmente es por una parte cuando el pueblo judío sale de Israel, ¿no? Están esclavos en Israel, salen y luego en el monte Sinaí, pues Dios le da las tablas de la alianza y tal a Moisés. Las 12 tribus, ¿no? Exacto. Surge, si te das cuenta, de cuestiones reales.
Es decir, salen de la esclavitud, eso es historia. Salen de la esclavitud de Israel, salen de Israel, salen de Egipto y se van por el desierto, vagan durante 40 años y terminan yendo a la que ellos consideran la tierra prometida, ¿no? Es decir, son actos reales, ¿no? El caso del cristianismo, ¿no? Lo mismo. Cristo es una persona que realmente los cristianos están convencidos de su existencia. Tanto es así que incluso, bueno, parece que hay un montón de documentos que atestiguan que Cristo existió. Otra cosa es que sea Dios o no sea Dios. Eso está más en tela de juicio. Pero realmente que existió parece un hecho. Y luego, por ejemplo, si te das cuenta, uno de los ritos fundacionales, uno de los ritos más importantes del cristianismo es la última cena, ¿no? Que es donde Cristo parte el pan y realmente dice, lo haréis en conmemoración mía, ¿no? El tema, o sea, de alguna forma, instituye la Eucaristía, ¿no? El tema del pan y el vino, un cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Eso es un acto que se da en ese momento. Y lo que dice es que Cristo es que lo hagan en conmemoración suya. Pero ha existido ese acto, supuestamente. Entonces lo que hacen luego los cristianos es repetir ese acto. Claro, esto para muchas personas que consideran que la religión cristiana no tiene mucho sentido, consideran que eso es un mito y que ese acto es un rito que se celebra en las Eucaristías cristianas, claro. ¿Vale? Por lo cual, digo, ya acabamos con este rollo, lo que quiero decir es que esa es la diferencia, ¿no? Por una parte, la religión, digamos que al menos las que conocemos, tienen ese elemento o esa intención de veracidad, de verdad, de que esto ha ocurrido realmente. Y una pregunta, ¿para ser un mito no tiene que tener un punto de fantástico? Porque, por ejemplo, estaba pensando que el tema de la última cena es una cosa bastante mundana, ¿no? Para ser una cosa mítica, porque puedes decir, bueno, me puedo creer perfectamente que cenaron y dijo, tomad y comed que este es mi cuerpo, bebed que esta es mi sangre, bueno, pues vale. No tiene necesidad, no tiene necesidad de qué tal. Lo que pasa es que lo que he comentado, por una parte esto es lo que consideramos como mito, y luego ¿qué pasa? Que en el mito, como has entendido, he dicho que tiene elementos de que se encuentra fuera de la historia. Es decir, luego en la evolución del término, porque una cosa es como un término nazca y luego cómo evolucione. Cuando se dice que el mito tiene elementos de fuera de la historia, muchas personas, ¿qué es lo que piensan automáticamente? Que es falso. Entonces ya, que la palabra mito en el lenguaje popular tiene ciertos elementos de fantasía o falsedad. Sí. ¿Sabes? Claro, y generalmente nosotros utilizamos el término mito en esa fantasía o falsedad, ¿no? Sin embargo, bueno, actualmente también la religión, de alguna manera también la gente puede pensar que tiene esos elementos de fantasía, ¿no? Eso sería otro debate también muy interesante. Pero yo creo que es la evolución del término mito, pero un mito en sentido estricto, yo creo que todo el mundo que lo cree es parte de la veracidad. Mira, una cosa que me resulta muy, muy curiosa de este tema es que muchos mitos de la historia que siempre se han creído que eran leyendas y tal, por ejemplo, el mito el mito fundacional de los griegos, que es la Odisea y la guerra de Troya y tal, y de repente encuentran Troya. Claro. ¿No? Y dices, hostia. O otro, por ejemplo, que se me ocurre, las 12 tribus y la tribu perdida. Y dices, bueno, a lo mejor es una historia de la Biblia, la esclavitud de los judíos en Egipto y tal, y de repente encuentran una serie de personas en Etiopía que son cristianos y que además tienen unos ritos mucho más antiguos de los que tienen en otras partes de la cristiandad, con lo cual llegan a la conclusión de que son los descendientes de la tribu perdida de los que se fueron de Egipto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llama mucho la atención. Claro, es que se encuentra... claro, tú piensas que la fenomenología es una ciencia que surge en el siglo XIX y por lo cual partimos también desde los prejuicios y estereotipos que tenemos en el siglo XIX y siglo XX. Es decir, tú piensas que en esta definición de mito que te he dado, piensan que realmente es un acto que se produce realmente fuera de la historia y en un lugar que no existe. Claro, de repente les parece tan fantástico lo que se dice en la Odisea o en la Ilíada, les parece tan fantástico que ellos dicen, claro, esto es un mito porque no está en la historia. Claro, luego cuando se encuentra en la historia es que un prejuicio más que tiene un nombre que se llama el prejuicio racionalista, ese prejuicio te ha hecho no ver la realidad como realmente es, por lo cual no era un mito. O sea, tú has añadido mito y ese elemento de falsedad en el mito por un prejuicio que tú tenías. Que es un tema que es muy curioso y que realmente ahora yo creo que somos como personas modernas que somos, y no digo modernas en que seamos que vistamos muy fashion, sino modernos en el sentido filosófico de la palabra, ¿no? Somos personas que hemos nacido en el siglo XX, en el siglo XXI, a la gente que nos escuche, y tenemos prejuicios que aunque nos consideremos católicos o ateos, lo que sea, tenemos los mismos prejuicios unos que otros, y uno es el prejuicio racionalista. Es decir, todos pensamos automáticamente que si se ha producido un milagro, que consideramos que hay una explicación racional que va a explicar ese milagro. Es decir, de alguna forma consideramos que ese milagro no ha existido como tal y que realmente ese milagro, en el caso de haber existido, es por una miopía, por unos ingenuos personajes que vieron en el siglo I que no se enteraban de nada, ¿no? O sea, digamos, y todos vivimos con este prejuicio de alguna manera.
O, por ejemplo, que dices tú, que no existió Troya, o que no existió, pues de tantas cosas, ¿no? Sí, que hay veces que se encierra uno. A ver, yo no me cuesta mucho creer en cosas fantásticas, pero es verdad que a veces ese prejuicio, por ejemplo, al que fue a buscar Troya, probablemente todo el mundo le estaba diciendo que estaba gastando su dinero a lo tonto, ¿no? Y de repente, pues pum, me encontró. O por ejemplo, la Atlántida, que es un mito que mucha gente piensa que es verdad o que tiene una parte de verdad. Y tú a lo mejor te dices, voy a gastar todos mis ahorros en ir a buscar la Atlántida. Pues la gente de tu alrededor te dirá, tío, no desperdicies tu vida ni tu dinero en esto. Sí. Y a lo mejor de repente, pues mira, hay gente que dice que en el sur de España hay unas ruinas que podría corresponder a algo, yo qué sé, Sí. puede pasar, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho, por ejemplo, hay una cuestión muy interesante que va en relación a la veracidad de Cristo, es que en la Biblia siempre había una serie de hechos que parecían muy inverosímiles, y entre otros porque realmente no se consideraba que lo que pone ahí que no existía o que eran cosas muy complicadas de existir, ¿no? Me refiero, por ejemplo, creo que hablo de memoria también, había en una narración del Evangelio, habla de una piscina hexagonal, diciendo, ¿pero quién en su sano juicio va a hacer una piscina hexagonal? Pues hace nada, 30 o 40 años se ha descubierto que había una piscina realmente hexagonal justamente donde decía el Evangelio. Es decir, te das cuenta de lo que dices tú, que realmente los hechos arqueológicos, o sea, los hallazgos arqueológicos que en sentido contrario servirían de munición para el ateísmo, porque de alguna forma yo creo que actualmente es la corriente dominante, o si no el ateísmo, el agnosticismo al menos, lo utilizan como artillería. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que todos y cada uno de los descubrimientos que se están haciendo en orden a esto, precisamente van en la línea a favor del Evangelio, en este caso, pero no solo del Evangelio, como te has comentado, también puede pasar con otras narraciones como las de la Ilíada o la Odisea. Es un tema interesantísimo. Sí, la antigüedad probablemente fue una época interesante, porque yo me estaba pensando ahora, por ejemplo, en el tema de las pirámides. Tú imagínate que en vez de que hubieran llegado hasta nuestra época las pirámides de Egipto, hubieras encontrado algún vestigio escrito que dijera, pues los egipcios construyeron una pirámide con bloques de 3.000 kilos, y todo el mundo diría, eso es un mito, no puede ser. Claro, ¿sabes? sí. Y sin embargo, ahora, como se han llegado, o sea, la discusión es, no, deben de haber sido los extraterrestres, porque hace 3.000 años o 5.000 años, como esta gente que iba prácticamente en taparrabos podían haber. Pero claro, a lo mejor no iban en taparrabos, a lo mejor el problema. Y algo que tú ya también hemos comentado muchas veces. Lo que es muy curioso es como generalmente tenemos un prejuicio, miramos desde una cierta altura, consideramos que los que están detrás de nosotros son imbéciles, ¿no? Esto pasa mucho. Claro. Y sin embargo, yo, cuando me acerco a los escritos tanto de gente relacionada con el ámbito de la religión o el ámbito de la filosofía o el ámbito incluso de la ciencia, alucinas, dices, esta gente cómo supieron saber cuál era la longitud de la Tierra, cómo es posible, ¿no? Pues realmente o la circunferencia, ¿no? Pues realmente Demóstenes lo logró, ¿no? O cómo Aristóteles llegó a estos pensamientos tan agudos, o cómo Platón realmente puso los cimientos de la filosofía tal y como actualmente la conocemos. Pues realmente es que gente tonta no era ni muchísimo menos. No, claro. El tema de la circunferencia de la Tierra, que la midió con un palo de Eratóstenes. Eratóstenes, he dicho Demóstenes. Vale, perdón, Eratóstenes. Luego, durante mucho tiempo, hubo gente que pensaba todavía que la Tierra era plana, y sin embargo. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, esto es un mito moderno también, de alguna manera. Yo, hasta hace muy poco, yo he crecido con el pensamiento de que la Edad Media eran imbéciles y todos partían de que la Tierra era plana. O sea, que los griegos descubrieron que era redonda y se volvió a que era plana. Pues realmente dicen que esto es mentira, que en la Edad Media nadie creía que fuera plana. ¿Sabes? A lo mejor ahora está viendo la corriente. Pues de unos años a esta parte está empezando a haber una corriente de historiadores que abogan porque el tema de la Edad Media, la única oscuridad que tenía era la oscuridad literaria, digamos, que no hay registros históricos, pero que de oscura no tenía nada. Claro, y además es una etapa natural de la historia que tengo que producirse y tal, ¿no? Pero lo que es muy curioso realmente es que estos son esos mitos que todos compartimos, ¿no? Y que luego ya podemos empezar ya a hablar del mito moderno, ¿no? O sea, es que en la Edad Media no creía nadie ni la Iglesia ni nadie pensaba que la Tierra fuera plana. Es decir, a lo mejor alguna persona, algún iluminado lo creía, pero actualmente también. Tanto es así que de repente, es así que en los próximos días, y hoy ¿qué día es hoy? Día 27 de junio del año 2024, en los próximos días Jordi Wild va a hacer un capítulo en un debate entre terraplanistas y científicos, entre los que se encuentran nuestro querido, ¿cómo se llama el canario? Físico canario tan... Es burgalés, según El Mundo, porque el otro día venía, creo que era en El Mundo, ¿Pero cómo se llama? No sé, en un periódico.
Santa Olalla. Santa Olalla, no sale la palabra. Bueno, pues Santa Olalla, el burgalés Santa Olalla, o lo que sea, va a tener... No, es canario, pero que ponía burgalés en el periódico. Sí, lo he dicho con la coña. Digo, pues bueno, pues Santa Olalla va a debatir con terraplanistas en el siglo XXI sobre que creen que la Tierra es plana. Fíjate, claro, si alguien en el siglo XXVII ve a estos hombres, va a decir, es que en el siglo XXI pensaban que eran terraplanistas. No, hombre, no. La gente pensaba que la Tierra era redonda. Por ahí siempre hay algún iluminado que cree que es plana, ¿no? Vete tú a saber en el siglo XXVII que a lo mejor son mayoría los terraplanistas. Se vota si la Tierra es plana o redonda y sale que es plana y para adelante. Pero te digo una cosa, ya no quiero volver a este tema porque creo que ya hemos comentado, pero yo sabes que estoy muy a favor de los terraplanistas, pero no porque crea que la Tierra es plana, sino que creo que realmente para que evolucione la ciencia debe de existir gente que lleve la contraria. Y en este llevar la contraria, pues quién sabe si puede que tengan un tanto por ciento, aunque sea mínimo, de razón, ¿no? O sea, en este caso es muy extraño verlo porque todos sabemos o tenemos muchas pruebas de que la Tierra es redonda, pero realmente la ciencia evoluciona con gente que cuestiona la ciencia, ¿sabes? Sí, claro, entonces, este es un punto fundamental de la filosofía de la ciencia y que tenemos que estar claros. Lo digo porque también tuvieron un debate Santa Olalla y Crespo, también Jordi Wild, en el que realmente me hizo mucha gracia y me gustó la postura siempre de Santa Olalla, de que siempre estaba mucho más abierto que Crespo, ¿no? Aunque creo que Crespo poco a poco va cediendo, ¿no? Y se va quitando de esa atalaya cientificista. De hecho, también en un podcast muy interesante, Santa Olalla decía esto justamente. Decía que él, claro, es que tú piensas que Santa Olalla es un doctor en física que trabajó en el CERN y que realmente creo que también es ingeniero de telecomunicaciones, si no me equivoco. O sea, un coquito brutal. Y dice, y es que está estudiando ahora humanidades y está estudiando filosofía. Y dice que está quedándose alucinado de lo presuntuoso que él era antes de estudiar esto. Tanto es así que dice que no entiende cómo en física o en las ingenierías no se estudian asignaturas como, por ejemplo, filosofía de la ciencia. Yo entiendo que luego hay másters y gente que se dedica... El problema ya no solo de las ciencias, sino de todas las carreras ahora, que hay tanto tema que nadie puede abarcarlo y hay que especializarse muchísimo. Entonces, si tú te vas a dedicar a apretar tuercas en submarinos, no hace falta que sepas otra cosa, ¿sabes? Entonces, pero yo, fíjate, sí que hay gente que estudia eso luego. Estudia humanidades y... Sí, pero creo que eso es una... No estoy de acuerdo para nada en esto. Al igual que yo estoy de acuerdo en el bachillerato antiguo, aunque luego ha sufrido un montón de modificaciones y cada vez más especializadas, yo creo que, por ejemplo, en el bachillerato tú tienes que tener un conocimiento amplio de muchas ramas distintas, ¿no? Lo que era nuestro bachillerato, ¿no? En el que estudiamos tanto latín, griego como física o química, ¿vale? Y luego una vez que tú tienes, digamos, una cultura general básica bastante potente, en el que, entre otras cosas, tú has podido decir a qué te quieres dedicar porque has conocido esas disciplinas. Me refiero que si tú nunca has estudiado física, muy difícilmente vas a estudiar física. Si tú no has estudiado filosofía, muy difícilmente te vas a dedicar a la filosofía, ¿no? Por lo cual, hasta el bachillerato, de una forma muy potente. Y luego creo que en todas las carreras se necesitaría abrir la mente. Es decir, en cualquier ingeniería, creo que una asignatura de filosofía de la ciencia es muy interesante para darte cuenta. Además, te hablo de que no seas un experto, sino únicamente unas nociones para que no caigas en esa estupidez que se cae muchas veces. Pero al igual en la filosofía. Sería deseable. Pero igual en la filosofía o las humanidades. No sé si es práctico. Yo creo que es muy, muy, muy práctico. De hecho, como hemos hablado muchas veces tú y yo del tema de que antes el conocimiento por el conocimiento, creo que se llama la ciencia básica, ¿no? O algo así, es decir, el conocimiento por el conocimiento hace que la tecnología evolucione muchísimo más. Por lo cual, unos elementos para que tu inteligencia se amplifique, creo que es bueno. A ver, yo el problema que veo es que hay que saber diferenciar, o lo que sí deberían introducir es la herramienta para que la gente diferenciase cuando alguien, por mucho que haya estudiado una cosa súper difícil, al final lo que está haciendo es apretar tuercas. Porque el problema es ese. El problema es que cuando alguien aprieta tuercas muy difíciles, sea en el CERN o sea de donde sea, y no es consciente de que no tiene un conocimiento suficiente de otro tipo de materias, pues se mete sin saber. Claro. ¿Sabes? Yo es que creo que debemos de intentar, macho, que la gente sea lo menos idiota posible. Y hablo del término idiota clásico, griego, de la idiocia, ¿no? Realmente la idiocia entendida como el ensimismamiento, como la persona que únicamente conoce de lo suyo. ¿Cómo es un idiota, ¿no? Un idiota es aquella persona que solo conoce de lo suyo. ¿Sabes? Es decir, que está ensimismado, que no conoce nada más allá de lo que él hace. Eso es el idiota. ¿Vale? Entonces, sí, pero al final es una elección de vida. Si alguien solo quiere saber dedicarse... O sea, yo no creo que sea deseable, pero si alguien se dedica simplemente a hacer una cosa muy bien, a mí no me parece mal. A lo mejor sí que sería bueno que de alguna manera se introdujese algo en el currículum para que se diese cuenta
de que otros también saben. Pero... Claro, yo es que creo, no, pero no es porque esta persona reconozca o deje de reconocer, sino porque yo considero que los idiotas hacen mal. Mira, hay una forma de hablar, o sea, un concepto, una idea que es muy interesante y creo que es de Baltasar Gracián, del pensador español, ¿no? Aragonés, y decía que él se preguntaba, decía, ¿quién es más peligroso, el tonto o el malo? ¿Vale? Y dice, pues bueno, pues veamos los grados de maldad que va implicando, ¿no? Y dice, a ver, el tonto, ¿qué hace? Bueno, el tonto, como es tonto, hace mal al otro y se hace daño a sí mismo, ¿no? Muchas veces identificamos a un idiota porque las decisiones que toma son malas no tanto para el otro, sino tanto para el otro como para sí mismo. Y dice, el tonto motivado, ¿no? De toda la vida. El tonto motivado, exacto, ¿no? Y el malo, ¿qué mal hace? Dice, el malo hace menos mal, porque hace el mal al otro, pero en beneficio suyo. Por lo cual, en el grado total de maldad en el mundo es menor la maldad que pone el malo que el que pone el tonto, ¿no? Porque el tonto hace mal. Claro, pero, sí. Entonces, ¿y cómo se distingue a un tonto? ¿Cómo un tonto se distingue a sí mismo? Es que al fin y al cabo, más tontos va a haber y más habrá tontos catedráticos en filosofía, lógicamente, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos que dar herramientas para que la gente no caiga en esto. Luego te digo una cosa, más herramientas y lo que hay que pagar con nuestros impuestos, por lo cual yo creo que realmente en las universidades debemos dar asignaturas para que ni el filósofo sea un idiota y no sepa nada de ciencia, no. El filósofo debe de saber un poquito de ciencia, porque si no está haciendo pensamiento en el vacío, que no vale para nada, ¿vale? Es un pensamiento que sería absurdo. Y por otra parte, el científico también tiene que tener unas nociones, digamos, de filosofía de la ciencia. Tampoco te hablo de que sepa mucho más que eso, ¿no? Pero al menos de filosofía de la ciencia para darse cuenta de determinadas cuestiones. Un ejemplo, ya lo dejamos aquí porque es un tema que nos puede llevar muy lejos, ¿no? Claro, si tú pones realmente a un científico únicamente a desarrollar lo posible y no se plantea cuestiones morales, puede hacer auténticas aberraciones, ¿vale? Por lo cual, únicamente el tema de que se plantee que a lo mejor esta arma de destrucción masiva puede generar un problema, únicamente que se lo plantee, a lo mejor luego lo sigue haciendo, pero creo que ya es un bien para la sociedad. Al igual que el filósofo. Que el filósofo conozca ciencia y conozca lo que están haciendo los físicos de su época o los ingenieros de su época, también va a provocar un bien, ¿vale? Al menos permite el diálogo entre ellos, ¿no? Desde uno sepa un poquito de ciencia y el otro sepa un poquito de filosofía, entre ambos se puede hacer más bien que mal. O sea, yo creo que eso que es una obligación moral que estudien los dos un poquito de las dos cosas. Pues sí, sería un mundo un poquito mejor, desde luego. Bueno, pero dicho esta divagación tal, pero sigamos hacia adelante, caballero. A un tema mucho más fácil, los mitos. Bueno, yo el tema de traer los mitos hoy, ¿sí? También porque tú sabes que aquí el experto en teología eres tú y yo de lo poco que tampoco sé mucho, pero bueno, es un poco más del tema de cultura de cómics, películas, ciencia ficción y tal. Y entonces, claro, es un tema muy arraigado, ¿no? Con la fantasía, la narrativa, la ciencia ficción y bueno, no solo con eso, es que está arraigado en la narrativa porque está arraigado en nuestras vidas, ¿no? Claro, el tema de los mitos. Claro. Entonces, cosas importantes del mito es que parece una base de la cultura general, ¿no? De todo tipo de cultura, de la historia, de las películas, de los libros. Entonces, quería hacer un repaso contigo un poco de dónde en la cultura podemos encontrar mitos. Vale, me parece muy, muy buena idea. De hecho, ¿tú te has leído Sapiens de Yuval Noah Harari? Sí, lo leí hace mucho ya. Vale, pues la tesis de su libro es esta, precisamente, ¿no? Él dice que realmente nos encontramos ante una gran cantidad de mitos en la sociedad. Además, los mitos van variando, porque ahora mismo no únicamente un mito es el mito de unos hombres celestes en la tribu Acapurna, ¿no? Sino que realmente hay mitos que se van actualizando. Y claramente los mitos tienen una funcionalidad que realmente hacen que las personas se pongan en contacto, que las personas, que personas muy distintas que se encuentran en lugares muy distintos, de alguna forma luchen por los mismos valores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es, por poner uno clásico, el mundo hispánico.
¿vale? El mundo hispánico comparten, y ya sí que utilicemos el término mito un poquito más diluido, ¿no? El término mito como patrones o como elementos comunes culturales, ¿no? Entonces, en esa hispanidad, ¿qué provoca? Que nos encontremos ante millones de personas en todo el mundo, no únicamente en España, sino también en toda Latinoamérica, que comparten no solo un mismo idioma, sino un mismo idioma, una misma religión, incluso unos valores concretos. De hecho, tú si te hablas con personas de Latinoamérica, te verás que tienes muchísimo más que ver que con un francés, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Esto hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el concepto de mito fundacional de una nación, sí. Que es un poco la historia que todos conocen que les une como sociedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la sociedad anglosajona es un poco el mito de la tabla de la tabla redonda. Digo la tabla cuadrada porque me acuerdo siempre de la película de los Monty Python, sí, que sí. me encanta. Sí, sí. Pero del Rey Arturo, las leyendas artúricas, y es un poco una leyenda que todo el mundo conoce y que hace un sentido de pertenencia. En el tema latino, o sea, bueno, de América Latina, ahora, sobre todo, se ha potenciado desde la independencia con los españoles los mitos fundacionales como el Popol Vuh, el libro este Popol de los Vuh, mayas, sí. que venimos del maíz. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿El Bull? Popol Vuh. Popol Vuh. Y bueno, de hecho, por ejemplo, en México, el tema de la serpiente y el águila que está en la bandera, que encontraron una serpiente y un águila y les dijeron que hicieran ahí, creo que fueron las pirámides de Teotihuacán. Entonces, es una cosa muy actual, ¿no? Porque siempre hay como una historia que a veces no se sabe si es real o no es real, pero que nos une como sociedad. Claro, y ahí está el término que decíamos del mito, ¿no? Realmente el mito que tiene una serie de elementos que parten de la falsedad, ¿no? Es decir, tú en el momento que me estás comentando que hay unos mitos fundacionales, automáticamente me estás diciendo que son de alguna forma el pretexto, ¿no? Para que esas sociedades estén unificadas. Pretexto que se considera mentira. Por ejemplo, en la actualidad mucha gente pone en tela de juicio a Don Pelayo, ¿no? Todo el tema de Covadonga, luego también el Cid. Sabemos que realmente... Luego hay una cuestión que también es verídica, ¿no? Es decir, muchas veces estos héroes, ¿no? Lo que son historias magnificadas, ¿no? O sea, es decir, realizan cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, se dice que el Cid incluso ganó una batalla después de muerto, ¿no? Porque realmente impresionaba tanto llegar al Cid, ¿no? Que lo ataron al caballo, ¿no? Impresionaba tanto llegar al Cid que realmente incluso salían despavoridos, en este caso, los moros que estaban en Valencia porque tenían miedo al Cid, ¿no? Es decir, es posible que esa historia no sea del todo real, ¿no? Y tenga esos elementos que, digamos, esos elementos adulterados, ¿no? O falsos, que son lo que entendemos realmente como mito, ¿no? Como el mito, ¿no? Como esos elementos que estamos metiendo de más, ¿no? Para que la gente crea a más perjuntillas. Eso, según bastantes historiadores, en el Estado-Nación nace después de la Revolución Francesa, porque se eliminan los contrapoderes y se crea un Estado centralizado muy fuerte, porque hasta entonces tú no eras el rey del Estado francés, sino era el rey de los franceses, que luego cada uno era de su padre y de su madre, ¿no? Pero después de la Revolución Francesa se construyen unos estados súper centralizados que tienen todo el poder. Entonces, para tener... Mira, te pongo un ejemplo, una cosa que decía Díaz Villanueva, que antes era impensable. Los ejércitos antes de la Revolución Francesa eran todos mercenarios, eran de pago. Después de la Revolución Francesa, eras la primera vez en la historia que iban a tu casa y te decían, vete a pelear que eres francés. Sí. Y ibas gratis a pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que para sujetar estos estados-nación con tanto poder necesitas un relato de unidad, ¿no? Entonces se dice que en el siglo XIX, con la creación de los estados, se empezaron a reescribir la historia en todos los sitios, ¿no? Pero totalmente. Y a buscar los mitos fundacionales. Totalmente, y de hecho hay una corriente filosófica que es la que se basa en todo esto de alguna forma, que es el romanticismo, ¿no? Es decir, en este romanticismo lo que hace precisamente es exacerbar el nacionalismo de nación. De hecho, para Yuval Noah Harari y para tantos otros, el mismo concepto de nación, como tú estás comentando, es un mito. No deja ser, ¿no? Y cada nación, cada estado tiene su historieta, ¿no? A partir de Roma, Rómulo y Remo. La Reconquista en España, incluso la propia Revolución Francesa es un poco mítica, porque
Luego se está viendo que no fue tan bonita como la pintan muchas veces. Claro, es que son temas que son tremendamente complejos, ¿no? Y luego también, digamos que fíjate que algo que es en un primer momento tan bonito, ¿no? Luego desemboca en lo que desemboca, porque todo esto al fin y al cabo lo que desemboca es en los fascismos del siglo XX, ojo con eso, ¿eh? O sea, es decir, con esos movimientos, ¿no? Tan hipernacionalistas que de alguna forma están resurgiendo en muchos casos ahora, ¿no? O sea, que realmente es curioso. Es verdad que durante el siglo XIX y el siglo XX todo esto realmente hay una relectura de los mitos, claramente, por diferentes, motivado por diferentes cuestiones, ¿no? En primer lugar, las religiones como tales, digamos, se ponen en tela de juicio. O sea, ya las religiones no se creen, pero claro, partiendo del hecho que estamos comentando, el ser humano no sabe vivir sin mitos. Yo creo que esto es una realidad. Entonces, los mitos, por eso el tema del nombre del título del podcast, ¿no? Se tienen que crear mitos modernos. Lo que decíamos, es que la nación es un mito de alguna manera, pero incluso voy más allá. La propia moneda es un mito, ¿no? O sea, esto lo dice Yuval Noah Harari, ¿no? Es decir, hay determinados elementos en la que incluso las monedas, fíjate, ¿no? Que los seres humanos nos ponemos de acuerdo sobre constructos que son están construidos en el aire. Sí, claro. Los chinos, antes de conocer España, ya tenían monedas españolas, ¿sabes? Y monedas españolas con las que realmente le daban valor. O sea, en aquellas rutas en las que llegaban productos hasta China y de vuelta y tal y cual, había, creo que eran doblones, a lo mejor me equivoco, españoles en los que realmente se les daba una veracidad, ¿sabes? Cuando realmente no se conocían casi ni entre ellos. Sí, era la moneda, es de que estaba aportando. Pero, ¿un mito la moneda en qué sentido? Como que tenía algo mágico. No, mito en el sentido de porque se le da valor a un trozo de piedra, que no deja ser el oro en la plata del bueno, cobre. claro, sí. Se le deja dar valor, pero ¿por qué? ¿En orden a qué? O sea, tú piensas que De hecho, a China el Imperio Español le debió vender plata como si no hubiera mañana, claro, porque empezaron a acuñar moneda y no tenían plata y toda la plata salía de las minas de Zacatecas. Claro, tenemos tan asumido nosotros que el dinero vale dinero. No, es que el dinero al fin y al cabo es una ficción. Que de hecho tú y yo también hemos hablado de esto en el podcast que hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que en alguno lo hemos comentado, diciendo que realmente dice la gente, no, es que se va a ir la economía al desastre y tal. Y tú y yo pusimos el ejemplo de los tulipanes. Creemos que no es un constructo en el que los seres humanos nos ponemos de acuerdo un poquito en el aire. Sí, claro. ¿No? Sí, al final lo que intercambiamos son horas de trabajo, porque tú trabajas unas horas, te pagan un dinero, ¿sí? Y con ese dinero que has generado por trabajar, pues lo que pasa es que, claro, a raíz de la existencia del dinero, pues se ha creado un mercado aparte, bueno, que luego pasa todo este tema, que si las burbujas de inflación, los derivados financieros y todo este tipo de, ¿sabes? La usura, digamos. Claro. Sí, realmente es así, pero es que cuando yo fui consciente por primera vez de que el dinero es un constructo, es una cosa en la que nos ponemos de acuerdo, pero lo que dices tú, para intercambiarnos el tiempo o algo así, ¿no? Del trabajo, me pareció tremendamente alucinante, ¿no? Porque y vuelvo al ejemplo anterior, se te quitan un poco los miedos, por ejemplo, con la inteligencia artificial. No, es que en el momento en el que la inteligencia artificial haga una serie de trabajos, nosotros, que somos los que nos consideramos importantes, nos intercambiaremos favores o servicios o productos por otras cosas, no por esa, no por lo que hace ya la inteligencia artificial, sino lo haremos por lo que no haga, que no sabemos ni qué va a ser lo que no va a hacer. Claro, pero será por eso, yo estoy convencido de que no va a ser un gran problema, porque al final todo se ajusta. A ver, el problema no es que encontremos una manera de hacer una tarea más rápida, que al final la inteligencia artificial es como un arado, o como un automóvil, un tractor, lo que quieras. El problema es la codicia y muchas veces que es un poco demasiado férreo el sistema, ¿no? Porque si tuviéramos un poco más de flexibilidad cuando entra un nuevo adelanto de estos para poder reorganizar, pues tú trabajas aquí. Bueno, que yo creo que a día de hoy la sociedad sí que tiene esa flexibilidad. Pero bueno, lo veremos. La veremos, pero es complicado. Bueno, otros mitos modernos, por ejemplo, del que habla Yuval Noah Harari, por ejemplo, lo que hicimos, ¿no? La democracia. De alguna forma. Sí. De alguna forma. Sí, porque la democracia es un mito desde el momento en que te das cuenta de que no es democracia, porque todo el mundo se cree que la democracia es como la ateniense, digamos, ¿no? Que todos participamos y realmente no es así. Realmente tú votas a un partido, por lo menos aquí en España, y luego hacen lo que les da la gana. Pero fíjate, si llega a ser mito, ¿no? Que llega a ser algo religioso,
en el que todos compartimos este mito, ¿eh? Yo no creo que viene de algo distinto, ¿no? Pero fíjate que si decimos ahora mismo que es, mira, por ejemplo, el caso de Ruanda, ¿no? Que el presidente es un dictador, ¿no? Que se llama Kagame, creo que suena muy mal en español, pero se llama Kagame. Y lo ponen como ejemplo del buen dictador. Sabemos todos Ruanda, el desastre que ocurrió en Ruanda hace creo que fueron 20 años, ¿no? Con el genocidio entre tutsis y hutus. Pero llegó este buen señor, dictador, y ha puesto a Ruanda en el mapa. Es decir, es uno de los países africanos que mejor funciona, que más ha crecido, que en todos los índices ha mejorado, ¿no? Exceptuando en el democrático, lógicamente, ¿no? Claro, ¿estaríamos dispuestos nosotros que haya una persona que sin ser democrática haga que todos sus ciudadanos vivan mejor? ¿O no? Hombre, seguro, sí. Yo creo que no. Sí. Ahí yo tienes creo el que ejemplo no. de Bukele. En El Salvador, Bukele tiene unos números de popularidad increíbles, ¿Y porque ha cuántos? solucionado problemas. Sí, pero ¿cuántos detractores tienen en el mundo? Es a lo que me refiero. ¿Sabes? Tiene muchísimos detractores en el mundo. Bueno, en el mundo, pero De hecho, sea yo me este país. encuentro un poquito entre estos detractores, aceptando y maravillado con lo que ha hecho de bueno. Es decir, un país que su gran problema son los homicidios provocados por las bandas, quitarlos de en medio me parece que es una victoria sin paliativos, brutal. Ahora bien, me parece peligrosísimo. Pero bueno. Hombre, sí, es peligroso. Pero bueno, es que al final yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Sí, totalmente. Tu amigo Ortega y Gasset. Y de hecho, a los hechos me remito, que hay bastantes países en el mundo que son dictaduras y la gente está contenta. Claro, pero porque tienen algún tipo de gobierno autoritario. Claro, China, por ejemplo. pero esta es la cuestión que digo, ¿no? De lo que, por ejemplo, el mito democrático, ¿no? Mucha gente cree que la democracia es un sistema, de alguna forma, divino, ¿no? Sagrado. Entonces, que independientemente de las patologías con las que pueda tener la democracia, preferimos democracia. Y realmente hay muchas personas, y sí creo que si preguntáramos en la sociedad, por ejemplo, española, en un 90% tú le preguntas si prefieren una democracia o una dictadura para solucionar problemas concretos, te van a elegir democracia. Pero yo creo que la gente lo responde por inercia, porque luego la gente no es demócrata, la gente no tolera que esté gobernando la persona que no quiere o que no gane su equipo de fútbol, ¿me entiendes? Claro, yo creo que la gente sí es demócrata, lo que le cuesta es ver la democracia en el otro, ¿sabes? O sea, bueno, puede ser también. Es decir, esto es lo que decía un locutor de radio bastante complejo, que decía aquello de que la democracia es el mejor sistema que hemos inventado los seres humanos para no matarnos cada 4 años. ¿No? Es decir, bueno, y depende de dónde también. Claro, pero digamos que la democracia es un sustituto de algo fastidiado, que es la guerra, ¿no? Es decir, claro, es que la democracia, digamos que siempre tiene que tener una mala digestión para ser verdadera democracia, yo creo. Es decir, sí, en eso estoy de acuerdo, claro, que tienes que soportar la opinión de alguien que no te gusta lo que piensa. Claro, y digamos que la democracia tiene la necesidad de vivir en el conflicto, ¿no? Y de hacer patentes los conflictos. De hecho, de alguna forma, de exacerbarlos. Para que exacerbando el conflicto lo tengamos claro y nos peleemos de una forma ritual, ¿no? Sí, claro, de ahí la importancia del cuarto poder, de los medios de comunicación, para que ese conflicto esté en el aire y la gente pueda opinar, aunque no decidir, porque no es realmente el poder de decisión es muy poquito, pero bueno, el poder de opinión a día de hoy yo creo que sí importa. Totalmente. Por lo cual, bueno, estos son los mitos así que estamos hablando que son así de los más grandes, ¿no? Como dice el gran Yuval Noah Harari, pero realmente nos encontramos ante muchos mitos más pequeñitos, ¿no? Como por ejemplo todo tipo de superhéroes, por ejemplo, ¿no? O todo tipo de... Claro, pero yo quiero puntualizar lo que hablábamos antes, que es que dices, no, el mito de la democracia suena despectivo, suena mal, ¿no? Pero lo que decíamos antes es que un mito no tiene una connotación negativa. Claro. O sea, un mito puede ser algo bueno. El dinero que he utilizado yo como ejemplo de mito es que no podremos vivir directamente sin dinero. O sea, y luego sin mitos, claro, si no tenemos una serie de... Bueno, otro gran mito son los derechos humanos. ¿Vale? Los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos? De hecho, ha habido un enorme conflicto cuando surgieron los derechos humanos, porque los derechos humanos son claramente europocentristas, ¿no? O cristianocentristas. Bueno, de hecho es que hay diferentes cartas de derechos humanos y la Carta de Derechos Humanos occidental, digamos, no está firmada por los que eran en su día comunistas, claro, porque no estaban de acuerdo en la individualidad que tenía. Y luego, al menos en un primer momento, tampoco los países islámicos. Luego creo que sí que fueron entrando en algunos tal, pero porque decimos, claro, es que realmente pensamos que los seres humanos tenemos unos derechos.
Pero, claro, ¿qué derechos tenemos los seres humanos? ¿Y en orden a qué tenemos esos derechos? Claro, para lo que dices tú, para un soviético, pues a lo mejor tener libertad de prensa le parece de aurora boreal, ¿no? Dice, ¿pero qué me estás contando, no? O para... es decir, es complicado. Pero luego ya hablamos de un soviético que realmente, en última instancia, no dejaba de ser un occidental. Pero tú imagínate una tribu animista del centro de África, en el que su escala de valores es por completo otra. Y para él lo más importante, me invento, no tengo ni idea de lo que es lo más importante para ciertas tribus, ¿no? Pero a lo mejor lo más importante para esas tribus es cantar canciones alrededor de la lumbre por la noche. Entonces dice, pero Claro. ¿cómo lo más importante no está recogido en la Carta de los Derechos Humanos? ¿Cómo nadie protege Claro, mis claro. bailes rituales? Pues Y al final, yo creo que ha sido un poco error que se utilizan un poco como una pisonadora, porque Occidente ha ido con la Carta de Derechos Humanos en la mano intentando hacer tabla rasa en sitios donde yo creo que no se podía aplicar, por lo que tú dices, porque tenían una manera de vivir claro, totalmente... Bueno, a ver, hay casos que... Y aquí hay un enorme debate, un debate más muy complejo de que se estudia antropología filosófica, ¿no? Porque hay diferentes tipos de posturas, ¿no? Está la postura, por ejemplo, pluralista, ¿no? Que son los que piensan que realmente no hay elementos que sean estudiables o comparables entre diferentes culturas. Luego están aquellos que dicen que son más monolíticos, que dicen que realmente sí, son derechos absolutamente monolíticos. Bueno, es un debate muy complejo, pero solo queremos poner encima de la mesa lo que hay de mito. Tanto es así que, de hecho, algo así como la Organización Antropológica Internacional fue de las instituciones que se opuso también a los derechos humanos. ¿Ah, sí? Sí. Se opuso por esto, porque decía, es que estos derechos no significan... Hay algunos que sí, obviamente, como el derecho a la vida, ¿no? Pero es que algunos que no significan nada para muchas culturas. Y realmente cosas que ellos les dan una enorme importancia es que no están recogidos ni de lejos, ¿no? En esta carta. Yo este tema es algo que recomendaría a la gente echarle un vistazo porque la Carta de Derechos Humanos Internacionales es un libro muy cortito, no sé si son 20 artículos o así, o sea, lo lees en media hora. Y que se van actualizando los de los derechos humanos. Porque realmente, por ejemplo, hasta hace poco creo, y a lo mejor hablo de oídas, que por ejemplo el derecho al acceso a Internet se había recogido recientemente. O sea... Ah, sí, eso no tenía ni idea. Pero bueno, está bien tirada, la verdad. O luego, por ejemplo, también lo que estaban relacionados precisamente también con el feminismo. Tampoco creo que no estaban recogidos en un primer momento y se han recogido más tarde. También los relacionados con la ecología. O sea, todos estos derechos creo que son los de que están de segunda ola y tercera ola de los derechos humanos. Se han ido recogiendo y no estaban recogidos en un primer momento. Pero es curioso como de raíces profundamente eurocentrista, digamos, y continúa siéndolo. Y a lo mejor es uno de los errores, porque surgió con la Revolución Francesa, con la Carta de Derechos del Ciudadano, y que le hicieron un poco de manera súper improvisada, basado un poco en el pensamiento de los filósofos de esa época. Y sigue siendo un poco... Y de profundo cuño cristiano. Es decir, esto es una... Correcto. ¿Cómo se llama? Esto es una... forma no sé la palabra, una secularización de las ideas cristianas, ¿no? Y por eso los musulmanes se opusieron en un primer momento diciendo la queréis meter por detrás, claro. ¿No? O sea, de alguna forma un poco así. Y luego la declaración del 48, que la promovió Eleanor Roosevelt, que fue la que tiró para que se hiciera la Carta de Derechos Humanos moderna. Igualmente, una del Estados Unidos de finales de los 40, profundamente cristiana, y bueno, la sociedad de Estados Unidos de esa época. Y paradójicamente la Iglesia en primer momento se opuso a los derechos humanos también. Ah, sí, no sabía. Sí, por la referencia a Dios. Que realmente también... Claro, había una referencia, digamos, a Dios que era no muy férrea, como algo así como que te hablo de memoria y esto cualquier persona que los puede corregir, pero decía algo así como que o sea, no hacía un hincapié en que Dios era importante en todas las culturas, algo así, ¿sabes? Sí, eso es una cosa muy curiosa de la sociedad americana y que es una de las grandes diferencias porque la Revolución Francesa y la Revolución Americana fueron un poco en paralelo, digamos, ¿no? Sí. No fueron cronológicamente a la vez, pero bueno. Y sin embargo, la Revolución Americana creo que una de las frases que tiene al principio dice algo de Dios, in God we trust, no sé eso de los billetes, pero bueno, sí. Que la base es Dios, ¿no? Sí. Mientras que la Revolución Francesa es todo lo contrario, se intenta hacer una secularización que no le sale muy bien porque luego realmente son valores cristianos del libro, ¿no? Sí. No, efectivamente, y que realmente lo que decimos que realmente es muy complicado. Es muy complicado. Hay otro tema que sí que hablamos otro día, porque me tengo que marchar, básicamente, pero digo, otro día que es importante, que es el tema de
de ese ateísmo, de ese catolicismo ateo en el que vivimos, ¿no? Es decir, yo soy católico, ¿vale? Pero yo me doy cuenta que hay gente que es atea que es mucho más católica que yo. ¿Vale? ¿A qué me refiero? O sea, sí, desde luego. hay determinados valores, determinadas ideas que realmente tú no sabes que vienen del catolicismo, pero son profundamente católicos, y tú realmente, enarbolando la bandera del ateísmo, los defiendes con más ímpetu que nadie, ¿no? Entonces es muy curioso, como te das cuenta mucho en España, una España profundísimamente católico, sociológicamente católico hasta el tuétano, la gente cómo no sabe, muchas veces otra gente sí sabe y no puede salir de esos valores. Por ejemplo, uno de estos, pero que él lo reconoce y tiene un libro, es el propio Gustavo Bueno. Gustavo Bueno tiene un libro que se llama La fe del ateo o algo así, en la que él habla de que él se definía como un ateo católico. Sí, correcto. Y vamos, yo creo que está muy bien tirada. Pero, de hecho, en otras sociedades eso está aceptado, porque es como el libro que me recomendaste tú del alma del ateísmo, que habla de los judíos ateos. O sea, ser judío ateo es una cosa súper normal. Es muy normalizado, sí. Tú puedes ser ateo, pero no dejas de pertenecer al pueblo judío. Claro, pero... Y sin embargo es algo... Y los árabes igual, yo creo, ¿eh? O sea, el de los musulmanes, diría... Tú no dejas de pertenecer a la familia musulmana. Bueno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor te echan. Creo que desde luego no se entiende. Creo que los musulmanes no están claros. Es verdad que en el caso del judaísmo es un caso muy concreto porque se mezclan muchas cosas. Es decir, el judaísmo no es únicamente una adscripción religiosa, sino también es formar parte de un determinado pueblo. Entonces, es decir, no es lo mismo que le ocurre. O sea, lo que diferencia a un español de un francés, en el fondo, es mucho menos que lo que. O sea, es decir, tú no llevas tu francesidad 5 generaciones después si te has ido a vivir a España. Eso no ocurre porque es la misma cultura. Claro. Es el mismo pueblo en el fondo, ¿no? Si me hago un judío, sí, porque un judío sabe que forma parte de una sociedad dentro de una sociedad con una serie de culturas, rituales, costumbres y valores verdaderamente distintas. Bueno, pero esto fue así, porque, o sea, prefiero que antes era así, porque hasta que empezó el Estado moderno, precisamente con el tema de la Revolución Francesa y tal, era la cristiandad Europa. Claro, efectivamente. O sea, podías ser ateo, pero eras cristiano en cuanto que tú pertenecías a la cristiandad. Exacto. Y por eso, en el fondo, nos parecemos tanto, sabiendo las distancias. Es decir, que al fin y al cabo... Que curiosamente, aunque la cristiandad ha desaparecido, yo creo que, y aquí entramos un poco en el tema de Joseph Campbell y el psicoanálisis y tal, que el mito va por dentro. Porque, por eso que te decías, que hay gente atea que es mucho más cristiana o se comporta de manera mucho más cristiana que gente que no lo es. Claro. O sea, porque lo es, perdón. Claro, y yo creo que va por ahí. En esa muerte, en esa muerte del cristianismo, de alguna forma se perpetúa, que es la Revolución Francesa, precisamente, ¿no? O sea, muchas veces parte de la idea, realmente, entre otras, ¿no? Porque realmente lo que intenta la Revolución Francesa es acabar con el antiguo régimen, de alguna forma, ¿no? Introducir una nueva sociedad, pero de alguna forma, claro, al secularizar los valores del cristianismo, por una parte parece que los están matando, pero por otra parte los están convirtiendo como la luz de la razón. O sea, fíjate, ya tengo que dejar porque sí que me tengo que marchar, pero únicamente, si quieres continuamos este tema porque es un tema interesantísimo. Pero, por ejemplo, Kant, ¿no? Que es realmente el gran filósofo de la Ilustración, el gran filósofo de las luces, Kant, su máxima moral, por ejemplo, viene a decir que es ese imperativo categórico tan famoso, que viene a decir no quieras hacer nada que no se pueda extender como norma universal. ¿Qué significa esto? No hagas a nadie lo que no quieres que te hagan, que dice Cristo, ¿no? Ya, fíjate que intentamos buscar con fórmulas súper sofisticadas, súper ilustradas, cosas que beben directamente de esos libros, como tú decías, de esos mitos primordiales de la cultura occidental. Que es el mismo perro, pero con diferente collar, ¿no? Sí, o es ese intento vano, bajo mi punto de vista, a veces, de la razón de llegar al tuétano de las cosas, ¿no? Un día se lo escuché, fue un tema muy interesante, que creo indagar más en él. Se lo escuché a Dalmacio Negro, ¿vale? Un pensador español, que de hecho su hija está haciendo política en la actualidad. Bueno, pues este pensador español decía aquello de que estaba demostrado, quiero recuperar el libro, que decía que todas las sociedades que habían llegado a su Ilustración al cierto tiempo, no sé si siglos o tal, llegaba a... O sea, los que han llegado al siglo de oro, por si dijéramos, o a la cumbre de la razón, los que han pasado por una Ilustración morían.
¿Vale? ¿Por qué? Porque es decir, las sociedades bajo este pensador se basaban en mitos, como dices tú, fundacionales, en religiones fundacionales, ¿no? Y muchas cosas de las que hacen esas religiones son irracionales, ¿no? Es decir, no son racionales, no pueden ser demostradas, al menos con la razón, ¿vale? Entonces, al no poder ser demostradas con la razón, en esa ilustración que pasa en determinadas culturas, ¿qué es lo que se intenta? Quitar todos los elementos religiosos, ¿no? Dejar únicamente el destilado de la razón. ¿Qué pasa? Que la razón no se vale por sí misma. Entonces se derrumba el castillo social. Se termina derrumbando. Porque faltan esos valores de cohesión de la sociedad. Y que no se cuestionen. O sea, porque claro, si tú de repente tú y yo nos ponemos de acuerdo sobre un determinado tema, tú y yo sabemos que nos estamos poniendo de acuerdo en ese tema. ¿Vale? Sin embargo, si tú realmente tú y yo viene una determinada verdad exógena de un mito, de una religión, de un dios, no lo ponemos en duda. Y no ponerlo en duda, en el fondo, hace que no lo critiquemos tanto, ¿no? Que no lo critiquemos o que realmente, al considerar una verdad, podemos construir sobre esa verdad. Claro, ¿no? Pero si tú ya no solo no piensas que no es verdad, sino, o sea, porque tú no tienes la duda, sino que piensas que es mentira, se derrumban todos tus cimientos, digamos, ¿no? Morales. Exacto, y luego hay porque entonces ya vale todo, porque vale todo. Si yo no tengo un núcleo moral preservado por la fe, digamos, y el caso es que yo quiero puntualizar que yo soy agnóstico, incluso diría que ateo, pero estoy muy de acuerdo en el tema de que el núcleo moral de una sociedad o una nación, como lo quieras llamar, que viene de la religión, de los mitos, y que desecharlos así porque sí es muy peligroso. Claro, sí, no, yo también, como sociedad. Yo también lo creo. O sea, de hecho, aquí se mezclan de determinados temas, ¿no? Que es lo que comentamos antes, ¿no? Realmente, como decimos, como el mito puede poseer, no siempre lo posee, puede poseer elementos de falsedad, la falsedad es mala, ergo los mitos son malos, ¿no? Pues no, ya hemos dicho que esto no es un logaritmo neperiano que funciona así, ¿no? Como decía Yuval Noah Harari, hay mitos, como puede ser la democracia, y que son benditos mitos, no queremos que desaparezcan, queremos que realmente surjan, que realmente sigan, ¿no? Esto por una parte, pero por otra parte, claro, en la actualidad, en la modernidad, nos encontramos ante otro problema, ¿no? Y que de alguna forma lo propuso Nietzsche, que también parece un tema muy interesante, ¿no? ¿Este tema cuál es? El tema de ¿podemos crear los mitos a voluntad? Me refiero, ¿de forma voluntaria? Yo creo que no. Yo creo que tampoco, pero que a lo mejor voluntariamente se puede sustituir. Nada, yo creo que no. Que al final lo que haces es sustituir un valor que tú tienes interiorizado y llamarlo de otra manera y seguir con lo mismo sin darte cuenta de que estás haciendo lo mismo. De hecho, esta idea la trajo Nietzsche con el mito del eterno retorno. No sé si tú lo conoces. Sí, que la vida que merece la pena ser vivida es en la que repetirías una y otra vez y otra vez. Claro, exacto. Vivir al máximo. Totalmente. Pero lo que decía Nietzsche es que debíamos de pensar en esta idea como si fuera verdad. ¿Vale? Es decir, como si fuera verdad, incluso luego ha habido pensadores después que le han intentado dar le han intentado demostrar, ¿no? Diciendo que realmente, bueno, que eso existía el Big Bang, y luego que el Big Crunch, o luego con los multiversos y tal, ¿no? Hay diferentes teorías en las que dicen que realmente se repetía realmente verídicamente la historia, ¿no? Entonces, si se repite la historia verídicamente, claro, imaginémonos esta idea del Big Bang y Big Crunch, aunque creo que cada vez los físicos están más de acuerdo en que el Big Crunch no va a existir, ¿no? Pero imaginémonos que existe. Y el Big Bang al final es un poco mito también. Pero ahora antes, bueno. Intentemos explicar esto desde esta visión, porque ahora intentan explicar lo mismo, como parece que esto está desechado, intentan explicar lo mismo desde los multiversos, ¿no? Pero bueno, vayamos a este punto. Claro, si existiera un Big Bang y un Big Crunch, ¿no? Digamos que todos los puntos, o sea, toda la energía en un solo punto, que es el Big Bang, ¿no? De repente me pega la gran explosión, ¿no? Y la gran explosión, digamos, de la misma manera, porque es físicamente, o sea, físicamente se produce un determinado hecho. Imaginémonos, ¿no? Incluso que se producen miles de millones de formas diferentes de producirse el Big Bang, ¿no? Pero en algún momento se repetirá todo exactamente como se ha producido este Big Bang que hemos vivido, ¿no? Porque el tiempo es eterno, según esta teoría. Por cual se va a... Sí. Que se va, o sea, vienes a decir que se va a repetir nuestra vida. Claro, ¿no? Digamos que, o por una parte, una opción, la A, es que como el universo, digamos, que explota, y luego el Big Crunch es que la energía se agota y por lo cual los cuerpos se vuelven a atraer hasta un único punto y otra vez volvería al Big Bang. Como realmente las fuerzas implicadas son las mismas, ¿no? Siempre se va a producir todo de la misma manera.
Esto es una forma de verlo. ¿Otra forma de verlo? Vale, pues no, son formas distintas. Es decir, a lo mejor unos trozos de planeta se van hacia la derecha y en otro Big Bang se van hacia la izquierda. Bueno, daría igual, porque como volvería a ver un Big Crunch y este proceso se va a producir de forma indefinida, habrá alguna que será exactamente igual a la anterior. Entonces, si ha sido exactamente igual a la anterior, habrá en estos futuribles universos, existirá Blas exactamente igual ahora. ¿No? De alguna forma. Pero una duda, ¿Nietzsche pensaba que esto era una cosa real o era una metáfora sobre cómo debes de vivir la vida? Es a lo que te voy. Él creía que era una metáfora, ¿vale? O parece que todo indica, vale. Claro, pero es a lo que te voy. Pero digo que luego pensadores posteriores han intentado esa metáfora, esa intuición de Nietzsche, darle una veracidad física, ¿no? Pero que no está tan descaminada. Por eso digo que con esas teorías del Big Bang o Big Crunch parece que podrían darse y tal. Pero también con la teoría que se puede explicar otro día. El tema del multiverso, serio, exacto. Con el tema de los multiversos, clarísimamente se podría demostrar esto. Entonces, claro, si vas a vivir de forma eterna y de la misma manera, ¿no? Que aquí nos encontramos un poquito también con todo el asunto del amor fati, ¿no? Del amor al destino, ¿no? Que ya decían los estoicos, ¿no? Pero si vas a vivir, o sea, tú y yo este podcast, Blas, lo estamos repitiendo eternamente. O sea, este podcast va a ser repetido por la eternidad. Porque de alguna forma se va a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Claro, al repetirse en la eternidad, ¿qué nos dice Nietzsche? Dice, intenta vivir este momento como un momento que sea fantástico, porque va a ser eterno. Entonces, buena gana de que sea un momento de mierda. Exacto, entonces buena gana que sea un momento de mierda. Vive lo que mole, ¿no? Claro, Así empieza una novela que a mí me gusta mucho, que es la de Cioran, de Cioran, ¿cómo se llama? El de insoportable levedad del ser. Milan Kundera. El primer capítulo es sobre esto, sobre la levedad y el peso, y la verdad que merece la pena leerlo. Es como una historia así, es una historia de amor, pero que te lo va argumentando todo. De hecho, hay una frase que me encanta, me voy a poner romántico, ¿vale? Que dice Kundera que cuando empezó a hablar del amor, ¿no? Dice que sabes que estás con la mujer adecuada, con el hombre adecuado, cuando no piensas tanto en acostarte con ella, sino como levantarte con ella. Me pareció muy chula, ¿eh? Qué bonito. Es bonito, ¿eh? Me gustó. Digo, pues tienes razón. Soy romántico. Bueno, el asunto. Lo que estamos diciendo. Bueno, entonces Nietzsche. Vale, ¿por qué digo todo esto que he dicho? Luego he dicho un rollo posterior para intentar darle veracidad. Lo que dice Nietzsche es que, al igual que hemos vivido con mitos católicos, como por ejemplo es la idea del cielo y del infierno, ¿no? Y que son mitos que de alguna forma han tenido una repercusión muy grande, incluso en todo, en política, en el propio derecho, porque realmente, claro, pensar que este cielo e infierno origina automáticamente una moralidad. Hacer bien para ir al cielo y no ir al infierno. Entonces todo eso ha impregnado todo. Entonces toda la sociedad y todas las personas, los mitos para Nietzsche del cielo y el infierno han sido poderosísimos, pero eran mitos falsos para Nietzsche. Entonces dice, para Nietzsche sí, piensas que Nietzsche considera al platonismo y a la religión católica, lo considera lo peor de la humanidad, realmente un hecho desastroso. Sí, cuando dice Dios ha muerto, Zarathustra trabaja gritando y todo. Claro, el Dios ha muerto es más complejo, pero bueno, va en esta línea, ¿no? Lo que dice es que dejan de existir valores fundamentales o valores eternos, ¿no? Pero entonces lo que dice Nietzsche, tenemos esos mitos que, aun siendo falsos, han moldeado las personas y las sociedades. Podemos de la misma manera creernos un mito como el del eterno retorno y que ese mito también nos moldee. ¿De qué forma nos va a moldear? Pues, por ejemplo, nos va a hacer vivir la vida con muchísima intensidad, porque vamos a querer vivir este momento de una forma brutal porque se va a repetir. Entonces, así acabó él con sífilis y chalao. Y además, fíjate, que dicen determinadas crónicas que era un incel de libro, Nietzsche, no sé si lo sabes, que de hecho era, hay gente que aboga porque era medio virgen hasta la muerte, otros no tanto, otros lo que dicen que realmente en su primera y única relación sexual fue con una prostituta y se contagió de sífilis. ¿Sabes? Pues bueno, ya lo tenía, macho. Ya parece mentira. Además, una mente tan lúcida, ¿no? Y luego también toda la historia tormentosa de amor que tuvo con Salomé Andreas, que fue brutal. Fue una historia digna de Nietzsche. No sé si la conoces, la historia. Pero era un poco, o sea, leí una biografía hace mucho tiempo, pero me acuerdo de pinceladas, pero creo recordar que era un poco pelele, ¿no? O sea, claro, dejaban un poco... Parece ser que sí, dice, por ejemplo, uno de sus máximos amigos dice que de repente un día fueron a un burdel y Nietzsche estaba súper angustiado y súper nervioso, y que de repente había un piano en el burdel y se empezó a tocar el piano con las prostitutas alrededor, una escena bastante dantesca, y
ridícula, y bueno, la gente lo pone al pobre hombre como un poco pelele, pero sin embargo una mente lúcida como ha habido pocas, ¿no? Y de hecho, de alguna forma un poco premonitoria. De hecho, muchas cosas que dijo Nietzsche parece que se están cumpliendo de forma milimétrica, ¿eh? Entonces, hace poco estuve leyendo un libro que contaba anécdotas de este hombre, y tú sabes que el Zaratustra, cuando lo llevó a la imprenta, sí, que era va un poco por el tema este del nihilismo, ¿no? Y del fin de Dios y todo esto, resulta que no salía de la imprenta y no sabía por qué era. Y fue a quejarse y resulta que le habían entrado himnarios, que son los libros estos religiosos de las canciones de misa. Sí. En imprenta, y entonces tenía que imprimir 15.000 himnarios y dijo a tomar por culo los de Nietzsche, y se encontró su libro enterrado en un montón de libros de himnos de... Fíjate, qué paradójico, ¿eh? Sí. No, pero realmente Nietzsche es uno de los grandes pensadores del siglo XIX, XX, murió en el año 1900 justamente, sí, el cambio de siglo, y realmente es un pensamiento brutal, tanto es así que a los que nos gusta la teología, raro es encontrar un teólogo en el siglo XX que no hable de Nietzsche, porque de alguna forma es como, digamos, como la persona que ve el abismo de verdad, ¿no? Incluso de una forma mucho más penetrante que muchos teólogos. Ve el abismo y de hecho muchos creemos que se pierde en él, ¿no? Porque realmente es verdad que termina loco. Hay teorías como... Utiliza esa expresión porque siempre la citan, ¿no? Lo del abismo con Nietzsche es una cosa que va siempre ligada, ¿eh? Sí, efectivamente, porque es que de hecho él utiliza esas expresiones, ¿vale? Y realmente, además él habla, ¿no? De que él se encuentra en las cotas más altas, de las montañas más altas, ¿no? En su pensamiento, y realmente así era. Y realmente esas cotas altas lo que te hacen es mirar el abismo, ¿no? Y realmente parece que sí que es verdad que él lo miró cara a cara. Y parece que terminó loco porque el infinito no se puede contener en una mente, ¿no? Y parece que lo que le pasó a este pobre hombre es que si no vio el infinito estuvo muy cerca. Y luego, esto es Perdona. Que yo no sé. Bueno, es que me iba a cambiar un poco de tema. Termina el trimestre y ya te cuento lo que te iba a decir. Sí. ¿Cómo? Que termina de decir lo que me ibas a decir. No voy a decir tampoco nada especial. Vale. Sí. No, pues te iba a comentar que yo no sabía esto que me contabas, de que él lo que quería era más o menos crear un mito, ¿no? En el que basarse de manera artificial, ¿no? Me comentabas más o menos, ¿no? Sí, a partir de... Claro, pero que para mí está herido de muerte en ese mismo instante. O sea, en el mismo instante en el que lo consideras como una opción, es que el mito no debes de considerar una opción, debe ser la... Pero me gusta la idea porque es un poco en contraposición con el tema del mito junguiano y el arquetipo, ¿no? Porque si no me equivoco, lo que decía Jung es que tú naces con esa capacidad ya física, digamos. Tu arquitectura de tu cerebro está preparada para recibir el mito. Entonces, es lo que dice, que tú dejas a un grupo de personas, los sacas de la sociedad sin saber hablar, sin ningún tipo de contacto social, los pones en una aldea y acaban teniendo mitos porque es una cosa natural de las personas, ¿no? Sí. Entonces entiendo que lo de Nietzsche era totalmente lo contrario, ¿no? Que lo que quería era desprenderse. Justamente, o sea, de hecho estás diciendo algo interesantísimo, ¿no? Porque mucho de lo que hablaba Jung precisamente era de los arquetipos, ¿no? Es decir, digamos de conductas estereotipadas, ¿no? Que por ejemplo forman parte de un héroe o de quien sea. Cuando decimos que algo es el arquetipo, claro, decimos que tiene unas costumbres muy concretas que sabemos identificar, ¿no? Entonces este es el arquetipo de madre, ¿no? Pues ¿cómo es una madre? Pues es cariñosa, protectora, tal, no sé qué, ¿no? Ese sería el arquetipo en un caso concreto, ¿no? O este es el arquetipo de boxeador, pues ¿cómo será? Pues un hombre fuerte, con la nariz achatada por los golpes, lo que sea, ¿no? Es decir, pero fíjate, lo que nos va, de alguna forma, el concepto de arquetipo de Jung es la idea de naturaleza de algo. Las cosas tienen una determinada naturaleza. Y entonces, en orden a esta naturaleza, sabemos identificarla y sabemos repetirla. Lo que nos viene a decir Nietzsche es que no existe la naturaleza. O sea, no existe esta naturaleza, porque luego le da mucha importancia a la naturaleza biológica, pero eso es otro asunto, ¿vale? Pero yo desde mi opinión totalmente intrascendente, estoy más con Jung. Yo creo que de hecho el problema es ese, que todos tenemos una capacidad innata para el mito y cuando te dicen no, eso es mentira, te queda un vacío extraño que tú no sabes qué está pasando. Claro, ¿no? Yo fíjate, esto lo vinculo, independientemente luego de la sífilis que tuviera o no, porque puede haber elementos biológicos que demuestren realmente tal. Yo creo que el problema de Nietzsche es que vio el abismo pero se equivocó en el veredicto, ¿vale? Entonces, y eso de alguna forma fue lo que lo volvió loco, ¿no? Porque, pero, sin embargo, los postulados de Nietzsche se ven mucho en la actualidad. Por ejemplo, en el tema de la elección en todo. O sea, el ser humano tiene que ser ese superhombre, ¿no? ¿Cuál es el superhombre del que hablaba Nietzsche? El superhombre de Nietzsche es de alguna forma, que se dicta autónomamente sus propias normas. Se crea sus propios mitos, de alguna manera, ¿no? O
sea, fijad dónde va autónomo, el tema. ¿no? Absolutamente autónomo. Autónomo en el que de repente yo ya no... Como no existen verdades universales, porque para Nietzsche, o sea, Nietzsche está en contra de Platón, básicamente. Por eso decimos me busco yo mi sentido de la vida, ¿no? Ya me lo busco yo. Claro, para Platón, y puede ser para Platón, el fútbol. Claro, para Platón existe ya el sentido de la vida. Y hay que identificarlo. Dice Platón que existe un mundo inteligible con una determinada idea de bien. Y la labor del filósofo es identificar esta idea de bien para luego replicarla en el mundo. Lo cual sería un mito del libro en última instancia, ¿no? Busca fuera del mundo algo para traerlo en el mundo y repetirlo, ¿no? Que de alguna forma también te encuentras con Popper en La sociedad abierta, que habla justamente de todo esto y por eso pone como un trapo a Platón. Porque dice que lo que hace es aberrante, ¿no? De alguna forma, siguiendo un poco los postulados de Nietzsche, ¿no? Entonces, lo que dice Nietzsche es justamente esto. Como no existe el mundo ese ficticio de Platón, por una parte no existe ese mundo, por otra parte tampoco existe el sucedáneo que surge de ahí, que es el cristianismo. O sea, no existen ideas de bien. El bien y el mal no existe como tal. Es únicamente, de hecho, hay una frase famosísima de Nietzsche que dice aquella de no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Cuando dice, es que no hay un hecho, solo una interpretación. Y digo yo sí. Yo creo que el sentido de la vida prefijado es más difícil, o sea, mucho más fácil de vivir, pero menos interesante, ¿no? O sea, que haya un sentido fijo te da como mucho aplomo en la vida, digamos, pues esto, yo estoy aquí por esto y tal y cual. Pero desde mi punto de vista, me parece muy interesante la posibilidad de decir, pues mi sentido de la vida va a ser, si lo consigues, pues claro, es una cosa muy difícil de conseguir. Y Nietzsche no en vano ha sido uno de los pensadores más seguidos y yo creo que ha marcado un antes y un después. Por eso en la actualidad vemos realmente a Nietzsche. Es decir, Nietzsche cuando él dice que empieza a detectar la muerte de Dios se refiere precisamente a la muerte tanto del Dios que ha sustentado esos relatos como los relatos en sentido estricto. Es decir, en la actualidad ahora mismo, o sea, antes de Nietzsche todo el mundo tenía muy claro que la idea de verdad. Ahora mismo la verdad misma se ha diluido, ¿no? Y nos encontramos en todas estas teorías de la posverdad y tal, ¿no? Para mí tiene un mérito gigantesco que es el darse de cuenta de un proceso social cuando está pasando, porque cuando después de 100 años es muy fácil ver el antes y el después. Mira, aquí era el antiguo régimen y aquí el Estado moderno y tal y cual. Pero mientras está sucediendo, claro, que te des cuenta de ese cambio social cuando estás participando en él, me parece lo más difícil del mundo. Claro, y luego tanto es así que, por ejemplo, actualmente lo vemos incluso en el propio, todas las cuestiones ahora mismo que surgen de los temas de identidad de género, por ejemplo, ¿no? En el que realmente, claro, esto de alguna forma, y a lo mejor estoy diciendo barbaridades, porque a lo mejor hay gente que dice que esto a lo mejor hay que fijarse más en otros pensadores, ¿no? Pero yo veo al menos un nacimiento en Nietzsche, ¿no? El tema este de que como no existe naturaleza humana, de alguna forma, yo mismo me describo y digo cómo es mi género, ¿no? O sea, incluso, fíjate que hasta hace poco decíamos que había dos géneros, ¿no? Masculino o femenino, ¿no? Luego se habla de los géneros fluidos, ¿no? De que de alguna forma conviven, ¿no? Pero luego es que de repente se llega a un número de géneros que de alguna forma yo ya me he perdido, no sé exactamente cuántos hay y tal. Sí, pero habrá como 30 y pico, me suena. Claro, pero es de cuño profundamente nietzscheano, en el sentido. Es decir, es que yo me creo mi propio género. Porque soy creador, soy superhombre. Ya no es todo un dios que me cree una norma, sino que me la creo yo, ¿no? O sea, que de alguna forma... Yo me lo quiso, yo me lo como. Yo me lo quiso, y estoy en todo, lógicamente, ¿no? Ya no únicamente en la sexualidad, en las leyes, en las normas, claro, el problema es que la sociedad que propone Nietzsche es una sociedad profundamente compleja, ¿no? Porque cada uno iría a su rollo. Y luego ya hay gente que intenta relacionar a Nietzsche con el nazismo, y bajo mi punto de vista no hay nada más alejado del nazismo, ¿eh? No, hay mucha literatura al respecto. Hace poco he estado yo leyendo sobre el tema, como que es una mala interpretación de Nietzsche y que se lo sumaron al movimiento nacional porque era profundamente germano, era muy admirador de Wagner y como que se lo apropiaron por lo menos, según dice mucha gente, ¿no? Totalmente, pero fíjate, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de Nietzsche, pero es que básicamente es que es Nietzsche, este podcast es que es de Nietzsche, porque Nietzsche fue el primero que vio esto. De hecho, Nietzsche fue tanto es así, o sea, a ver, Nietzsche en un primer momento lo que él quería es justamente establecer nuevos mitos, ¿no? Nuevos mitos fundacionales. La Alemania de aquel momento lo que quería de alguna forma era ser una sociedad, digamos, plena, ¿no? Maravillosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fijó en la Grecia clásica, ¿vale? Entonces diciendo, como la Grecia clásica fue una sociedad tan buena, tan potente, si la estudiamos, si la intentamos imitar, haremos de Alemania pues una Alemania fantástica, ¿no? Entonces Nietzsche se rebela contra esa idea. ¿Por qué se rebela contra esa idea? Porque en primer lugar no es verdad que sea la Grecia clásica. Lo que tú estás haciendo es mirar la Grecia que tú crees desde el siglo XIX que fue la Grecia clásica, por lo cual tú ya estás viviendo de un sucedáneo.
Lo que hablábamos antes, ¿no? Exacto. El mito moderno reescrito para el Estado moderno que tú te lo inventas y sobre él basas tu nacionalismo. Exacto. ¿Qué hace en este momento? En este momento tiene una relación, entabla una relación con Wagner, precisamente. Y entonces con Wagner, de alguna forma, con sus óperas, creaba esos mitos que de repente consideraban tanto Wagner como Nietzsche fundamentales para la sociedad alemana. De alguna forma se despojan de los mitos cristianos, se despojan también de estos mitos griegos clásicos, y lo que intentan es hacer los propios mitos nuevos germánicos y realmente que la sociedad pueda beber a partir de aquí, ¿no? Esto es el primer pensamiento de Nietzsche, pero al muy poco tiempo se distancia, porque realmente Nietzsche cree que de alguna forma Wagner está cayendo en los mismos errores que se cayeron antes, pero cambiando los mitos germánicos por los griegos, ¿no? Por lo cual, este primer Nietzsche es a lo mejor el que es un poco asimilable al nazismo, pero luego el Nietzsche posterior, que termina a tortas con Wagner y que crea de una forma real ya toda la teoría del superhombre, de ser seres autónomos y todo esto, yo creo que aquí ya se despeja por completo. Sí. Pero bueno, está claro que todo el mundo que piensa bien piensa cosas diferentes en diferentes etapas de su vida, ¿no? Sí, pero yo solo darle dos últimas dos pinceladas. Esto, por una parte, hay un uso interesado realmente por el Reich, pero también es conocido que realmente Nietzsche, cuando muere, deja una serie de libros que no sin publicar, y es la hermana de Nietzsche la que incluso está demostrado que cambia incluso algunos textos de Nietzsche, los edita con una afiliación nazi. ¿Vale? O sea, que de hecho le traicionó porque él no quería ser famoso, digamos, ¿no? Hizo un poco hasta merchandising de Nietzsche, el tema del mostacho que lo ponían en todos los sitios. Bueno, Nietzsche sí quería ser famoso. De hecho, Nietzsche él decía que era el gran y único filósofo. Tenía el ego un poquito subido, en mi amigo Nietzsche. Pero lo convirtió un poco en un producto la hermana, ¿no? Yo había oído que... Eso es posible, pero que realmente que él tenía una visión de sí mismo y que decía que era el gran filósofo tal y cual, también es verdad, ¿eh? Él tenía en este sentido el ego. Luego las mujeres le flaqueaba un poco, pero a nivel tal pensaba que era el gran pensador, vamos, sin duda alguna. La leche, ¿no? Sí, que era un fenómeno. Totalmente. Otra cosa me estaba acordando ahora, hablando de la naturaleza humana, que no es que sea exactamente relacionado, pero Noam Chomsky, que es un pensador de referencia para mucha gente hoy, vamos, por lo que es conocido realmente, su gran teoría es la del lenguaje natural, ¿no? Sí, también, sí, que es un sí. poco como lo del, igual que lo que hablábamos antes de que Jung pensaba que el mito era inherente al ser humano, ¿no? Era del arquetipo. Pues lo que piensa Chomsky, su teoría, si no me equivoco, es que tú dejas a una serie de seres humanos y por su arquitectura neuronal, digamos, o por lo que sea, acaban hablando, porque el lenguaje es una cosa natural. Totalmente. Luego que también es un poco la naturaleza humana, ¿no? Realmente aquí había dos teorías que de alguna forma que se enfrentaban, ¿no? Pero que realmente no me acuerdo solo me acuerdo de una escuela que era el constructivismo y luego creo que era el conductismo y el constructivismo, ¿vale? Que estas dos escuelas. Y realmente Chomsky creo que si no voy mal es constructivista, ¿no? Y lo que decía Chomsky es justamente lo que te estás diciendo tú, que la única explicación de que el ser humano, entre otras cosas, aprenda tan pronto el lenguaje es porque ya está prediseñado. Porque si no, una cosa tan compleja como el lenguaje, un niño es imposible que lo aprenda en el tiempo que lo aprende. ¿Vale? Entonces. Perdón. Sí, dime. No, ya decías tú. Que lo que me da de pensar es que al ser del lado que está Chomsky y es una referencia de la izquierda, sobre todo norteamericana, que me acaba de surgir la duda de qué pensará sobre el tema de la identidad de género, porque yo entiendo que él cree en la naturaleza humana, ¿no? Cree en el lenguaje. Bueno, es que realmente en todos estos temas realmente hay tortas por todos los lados, ¿no? Y de hecho no es tan fácil determinar si el constructivismo es de izquierdas o de derechas, ¿no? O el concepto de naturaleza si es de izquierdas o de derechas. Bueno, sí, también. De hecho, por ejemplo, el propio Nietzsche ha sido utilizado tanto, hemos dicho, por el nazismo, que era extrema derecha, ¿no? Como también por las ideologías actuales, ¿no? Es un tema que verdaderamente es complejo. Por poner un ejemplo únicamente. Las feministas tradicionales creen en la naturaleza de la mujer, por lo cual de alguna forma son constructivistas, sí, claro, creen en la naturaleza. Claro. Sin embargo, digamos que todo el fenómeno queer y estos movimientos, digamos que creen que no. Creen que es algo distinto, por lo cual son temas, y de hecho están a tortas en las últimas manifestaciones feministas, incluso han hecho manifestaciones distintas,
porque consideran Entonces, yo creo que la teoría queer no está tan mal tirada, lo que pasa es que hay un error de interpretación, ¿no? Porque unos hablan de naturaleza humana y otros hablan de roles, y creo que luego lo mezclan todo. Me parece que si se sentasen a hablar dos personas más o menos con un poco de racionalidad, que se aclararía bastante, pero creo que es un problema de no ponerse de acuerdo. No, Me pero, da la impresión, ¿eh? a ver, yo creo que es un tema, de no poderse de acuerdo, estoy de acuerdo, pero es un problema que bebe de cuestiones filosóficas de primera magnitud. ¿Vale? Es decir, en última instancia estamos hablando de los esencialistas contra los no esencialistas, de los que creen en la naturaleza humana con los que no creen en la naturaleza humana. Digamos que al fin y al cabo aquí está el eterno debate entre Platón y Nietzsche, vigente. ¿Sabes? Es decir, que no es una cuestión únicamente de que no se pongan a hablar. No, yo soy de los que considero que muchas veces ponerse a hablar, lo único que hace es enconar más las posturas. ¿Sabes que hay un filósofo moderno que está muy vigente, y digamos que creo que en la actualidad es de los más vigentes, que es Habermas? ¿Sabes? Sí, sí. Pues Habermas realmente habla del tema de la sociedad ideal de comunicación, que realmente una democracia real tenemos que realmente comunicarnos, establecerse como una especie de debate público, sensato y con buena intención, y luego únicamente en virtud de ese sano debate sacar las normas con las que nos regimos todos los demás, ¿no? Me parece que es maravilloso pero profundamente ingenuo. Yo creo que muchas veces, y lo vemos habitualmente, que hablar en dos personas formadas de un determinado asunto no implica necesariamente que se llegue a una solución, ni de coña. Por ejemplo... Sí, pero a mí me da la impresión de que una persona formada en teoría queer con una persona con otro tipo de formación, que se pondrían de acuerdo, macho. Porque diría, mira, yo lo que creo es que los roles, bueno, a lo mejor yo tampoco la he leído por encima la teoría, pero me da la impresión de que alguien formado en ese tipo de teoría no cree que un hombre pudiera estar embarazado, como dicen ahora, no es que este hombre va a tener un hijo, y como, o sea, ir tan contra la naturaleza me da la impresión de que no se daría el caso. O sea, a ver, yo creo, lo digo un poco desde la ignorancia. Claro, yo creo dos cosas por una parte. Por una parte sí creo que realmente se podrán llegar a poner de acuerdo en cuestiones legales, ¿no? Digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo me da un poco igual una cosa como me llames o me dejes de llamar, siempre y cuando me dejes, ¿no? Pues realizar lo que vea necesario para mi persona, pero creo que realmente yo estoy en total desacuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que realmente es que si resolver ese debate, llegar al acuerdo en ese debate, sería tanto como llegar al acuerdo entre Platón y Nietzsche. Y es que son irreconciliables. ¿Sabes? Es que, o sea, bajo mi punto de vista, en el fondo, que digo que no interesa, porque es un debate filosófico al final, ¿no? En el fondo no se pueden poner de acuerdo. Es decir, luego en el día a día, en el tomar soluciones concretas, ahí sí que creo que podrían, lógicamente. ¿Sabes? Pero... O sea, ¿crees que es irreconciliable porque uno es, como decías, naturalista? Uno es constructivista y otro al fin y al cabo es conductista, de alguna manera, ¿no? Es decir, uno de alguna forma cree que existe la naturaleza humana, ¿no? Y tú al fin y al cabo solo puedes responder en orden a esa naturaleza, una naturaleza humana, femenina, masculina. Y los otros claro, y los otros consideran que no, que se construye. Claro, entonces, ¿en qué sentido tú vas a defender la feminidad de la mujer si no existe la mujer? Por ejemplo. Claro. ¿No? O ya no la mujer. Si hemos dicho que existen más géneros, pues muchos otros, ¿no? Entonces, es decir, me parece que es un tema tremendamente complejo, pero que digo que bebe en el fondo de problemas filosóficos de primer orden. Sí, pero bueno, eso pasa con casi todo en la vida, que empiezas a escarbar, a tirar del hilo y al final tiene un pozo filosófico de lo que menos te esperas, ¿no? Claro, y es esto. Por lo cual, me ríete tú de los mitos modernos, Blas. No, bueno, o sea, el mito moderno, el mayor mito moderno, y ya me repito más que el ajo, es Jados Fitness, macho. Sí, porque Jados Fitness está fuera del tiempo, ¿no? Podríamos decir. No, pero es totalmente arquetípico. O sea, tú te lees el camino del héroe este que hablábamos antes de las películas, de los mitos de Campbell, y dices, no, es un tío que salió de la nada, ¿no? Que no era nadie, y entonces alguien vino y le hizo descubrir que tenía un poder, y entonces recorrió un camino, y cuando consiguió su meta, que en el caso de Jados Fitness era tener Lamborghinis, estar mazado y una mujer operada por todos los sitios, ¿no? Sí. Entonces ya vuelves a mirar a la plebe, como dice él, y les llevas la verdad, ¿no? O sea, es del libro, totalmente del libro. Sí, es del canal del héroe de Joseph Campbell, pero con pequeños matices, ¿no? Es decir, viene no a enseñar, sino viene a timar ¿sabes? Sí, hombre. Claro, sí, pero que al final hasta los timadores o los vendemotos
actúan de manera totalmente. Pero además, instinto, lo bueno de Ya dos fines, que por ejemplo en este caso es profundamente platónico, podemos decir, está en contra de Nietzsche. ¿En qué sentido? Tiene claramente cómo debe ser el ideal, la naturaleza humana. Que lo que dices tú, es un hombre musculado, con los dientes hiperblancos. De hecho, aparece en un vídeo por ahí que he visto en el que se pone, en el que él dice que los dientes son claramente fundas o algo así, ¿no? Esos dientes tan blancos que tiene. Entonces, que tiene que ser un hombre mazao, con dientes blancos y con Lamborghinis. Y con un Rolex en la muñeca. Uno o varios. Esa es la naturaleza humana, eso es lo que el hombre debe de optar. Y todo lo que se aleje de eso es un infrahombre, ¿no? Es decir, tú escuchas a Ya dos fines y es muy interesante porque estudiar la carrera es una estupidez. ¿Por qué es una estupidez? Porque ¿qué te va a enseñar un profesor de economía que no tiene un Lamborghini? Si no tiene ni idea de economía, ¿no? Es lo que dice Ya dos fines. Claro. Y no tiene tatuajes. Si un profesor de economía, un catedrático de economía no tiene tatuajes y no tiene una mujer operada, no sigas a ese tío. Tienes que seguir a un tío que represente, es decir, que forme parte de ese arquetipo del éxito. Que es el que Pero fíjate que yo creo que el enganche que tiene es precisamente por eso, por lo arquetípico que es. Claro, por supuesto. O sea, es decir, ¿cuánta gente quiere tener no un Lambo? Todos los que tiene él, porque realmente tú ves a él, luego habrá que es muy criticado porque dicen que muchos de los Lambos son alquilados. No tengo ni idea si son de verdad o son alquilados, pero creo que ha timado tanta gente como para poder tenerlos de verdad. Sí, yo creo que a día de hoy ya puede. Claro, yo creo que ya puede sin ninguna duda. Entonces, claro, de repente te encuentras ante mucha gente que efectivamente consideran que el arquetipo del éxito es él. O sea, un hombre que está amazado de tatuajes y que tiene ya Lamborghinis en la puerta, ya está. Además, te digo una cosa que a lo mejor a alguien le sienta mal, pero con el tipo de gente que engancha, creo que es el que tiene inocencia suficiente como para ser convencido por algo mítico de esa manera. Es como la película de Superman, ¿no? O todas las películas de superhéroes. Es el niño... Bueno, Superman no empieza así, pero por ejemplo Spiderman es el niño debilucho científico que en el colegio le hacen bullying y de repente recibe un poder, ¿no? Recibe una enseñanza, un camino y se vuelve un superhéroe con una novia modelo de Victoria's Secret. Entonces, el camino del libro. ¿Qué tipo de gente lees eso y pues cuando eres un niño? Cuando eres un niño o un adolescente lees el Spider-Man y tú te crees que te va a picar una araña y vas a ser la hostia luego. Sí. Pues esto es lo mismo. Engancha con la gente que todavía tiene esa pureza, ¿no? Que todavía no está contaminada por, pues a lo mejor precisamente por la verdad del siglo XXI, el haber estudiado economía, el mercado y tal. Entonces, por una parte me dan un poco como de... Sí, pero de alguna forma estás diciendo algo que es muy interesante, pero yo lo extendería. Es decir, a ver, conecta con quien conecta, pero de alguna forma, lo que comentabas de Joseph Campbell, ¿no? O sea, Joseph Campbell está de alguna forma en la matriz de los grandes relatos cinematográficos y de cómics del siglo XX y XXI, ¿no? Es decir, a las personas, lo que dice Joseph Campbell, que de alguna forma hay codificadas en todas las historias determinados elementos que al ser humano nos gustan. O sea, nos gusta un happy end, sí, claro. Nos gusta que realmente el héroe sufra un camino complicado y que venga absolutamente cambiado, ¿no? Y realmente, y de ese camino cambiado venga de alguna forma, incluso buscando venganza en algún momento, ¿no? Es decir, eso es así. Y eso conecta. Y nos puede conectar, a cada uno nos conectará a través de un relato u otro. A unos será a través de Superman, a otros a través de Batman o a otros a través de Thelma y Luis, ¿no? No sé. Pero de alguna forma eso está de alguna forma codificado en nuestro interior, que es el gran hallazgo de Joseph Campbell. Claro, perdona. No digo que realmente en ese relato, como digo, hay algunos relatos que encajan más con cada una de nuestras personalidades, aunque en el fondo el relato sea el mismo. Y Ya dos fines, a lo mejor es un relato más burdo de eso mismo, ¿no? Pero precisamente porque es más burdo, es más claro y engancha más con mucha gente. Claro, y yo creo que tiene mucho que ver el tema de la inocencia, no solo con Ya dos fines, sino para seguir ese camino de sufrimiento para conseguir algo. O sea, si tú no tienes un poco de idealismo, y al final el idealismo es inocente, ¿no? No sigues un camino que sabes que va a ser muy difícil y al que muy pocos llegan y en el que luego vas a conseguir O sea, a ver, si seamos sinceros, ¿quién va a conseguir mazarse y comprarse 4 Lamborghinis? Está claro que es un camino que no vas a llegar, ¿no? Claro, pero tienes que ser muy, muy profundamente idealista e inocente. Yo creo que está en común con todo ese tipo de... no creo que sea malo, también te lo digo. Pero además lo que te está proponiendo encima Ya dos fines está claro que está circunscrito en una edad muy concreta. Si un hombre de 60 años se quiere mazar y tal y cual, pues va a tener más complicado. Lo logra
italiano no recuerdo cómo se llama, un italiano que se puso súper mazao y era millonario, que ese sí. Digamos que ese es el Yados con clase, ese tío mola. Es verdad que él no Bueno, vende. pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No sé qué, Viachi, algo así. Es verdad sí, que. Viachi. Viachi, algo así, digo. Es verdad que este hombre no intenta venderte la burra porque él es millonario de verdad. ¿Sabes? Este tal. Sí, además, si no me equivoco, creo que fue el que leí una entrevista y le preguntaron por él. Claro, porque es un negocio familiar que heredó. Sí. Y él decía que él era una persona. Que tenía buenas dotes para la gestión y tenía tantas buenas dotes para la gestión que se había dado cuenta que él lo valía y que lo tenía que hacer su hermano y él simplemente no interponerse porque a lo mejor la liaba y dedicarse a vivir bien y se acabó. Y una decisión totalmente. Y lo que hizo este hombre, porque realmente yo creo que este hombre sí que es un modelo, incluso. O sea, no sé si llega a ser un modelo, pero vamos, que él tiene una cuenta de Instagram que realmente sí que es un influencer al menos, ¿no? Y te das cuenta él que realmente es un Yados 2.0. Es decir, por una parte tiene dinero de cuna y se nota, tiene una mansión tal, tiene jets privados tal, viste fantásticamente bien, pero ahora que está mazao, tiene dinero y está hiper tatuado. Que verdad que también se ha tatuado, digamos tal. Y tiene un elemento que lo hace distinto y que creo que es lo que le da un rasgo que mola, ¿no? Que es mayor, ¿no? Y entonces es atípico, porque ves muchos mazados con 20 o 30 años. Pero que él tenga. Yo creo que no tiene nada que ver uno con otro por dentro, fíjate lo que te digo. No, claro, seguramente no. Porque este es yo he conseguido esto y al final has conseguido ser un hortera, ¿sabes? Pero sí. La base de Yados Findes es ese camino de consecución de logros. Sí. Él lo que te vende es un camino con metas, ¿cómo lo diría? Pues un mito, te vende un mito, te vende el camino del héroe, que tú lo vas a conseguir. Digamos aunque sea que la diferencia entre uno y otro es que en Yados te vende, pero literalmente, o sea, te lo cobra ese camino, te dice, sí, claro. Te dice como tal, y el otro te vende el sueño solo. Pero el otro es así, el otro no vende nada. El otro tiene una vida de millonario. El otro se ha convertido en esto, no lo era. O sea, es decir, lo que tenía era la economía, eso es verdad. Tenía la economía y eso es millonario, eso es impepinable. Pero tú ves fotos de él, de joven, de 45 años, y luego cuando empezó a estar mazao, y son hombres distintos. También es verdad que uno estaba medio calvo, se pone pelo, seguramente que tenga una terapia de sustitución de testosterona, se pone cuadrado, se empieza a tatuar y empieza a vestir muy fashion. Encima es italiano, que eso siempre da más. Entonces, a mí me hace mucha gracia Yados Findes, pero sí, hablando ya en serio, lo que me da pena es que en el fondo se está aprovechando de una característica del ser humano que es lo que nos hace conseguir grandes cosas, ¿no? Porque esa ilusión de yo, mira, estoy aquí en un pueblecito, no sé hacer nada, pero voy a trabajar mucho y voy a hacer algo increíble, aunque todo el mundo me diga que no, para mí es una de las grandes características del ser humano. Y claro. Mira, por ejemplo, Elon Musk, un tío que, vale, tenía dinero de cuna, lo que quieras, pero ha dicho, voy a poner a hacer cohetes y voy a cambiar el mundo y la carrera espacial y tal. Probablemente cuando empezó le dirían, ¿dónde vas? Coge el dinero, inviértelo en petróleo y tal. Yo creo que el gran... gente así, yo creo que Yados tiene 3 problemas claros, ¿no? El primero de todos es que tima. Y para mí sí me parece el gran problema. Es decir, a la gente le tima, gente que no puede llegar ni a final de mes, se hicieron populares, ¿no? Gente que trabajaba reponiendo en supermercados, ganando muy poco dinero y que todo su dinero se lo daban ya a los finos. Este es el gran problema que me parece que es intolerable, ¿no? Primero, que tima. Luego el punto número 2, que es un poco más abstracto, que circunscribe mucho ese arquetipo del éxito, ¿no? Únicamente a unas fundas en los dientes, unos músculos determinados y una novia guapísima, ¿no? Y un Lamborghini. Para él, por ejemplo, no es ningún tipo de éxito, por ejemplo, una persona que sea un estudioso pero que sea pobre. Sí, claro, o sea, es un idealismo de pandereta, un idealismo hortera. Y claro, y muy quiere todo para él. Y muy circunscrito. Exacto. De repente, por ejemplo, él se ha hecho muy popular que él dice que cuando fue a un restaurante en Madrid solo veía panzas, ¿no? Algo así decía. Solo veía panzas y mileuristas. En primer lugar, lo de milurista no es tan fácil de identificar. Hay gente que viste muy normalita y tiene muchísimo dinero, ¿no? Pero luego, a lo mejor estás teniendo en la mesa de al lado gente que su prioridad en la vida es otra. Y tiene a lo mejor una familia maravillosa y tiene panza. Pero es que ese hombre, lo más importante en su vida es haber hecho un hogar con 5 hijos, ¿no? Entonces, no, por supuesto, probablemente sea más feliz. Claro, ¿sabes? Entonces, ¿quién eres tú para circunscribir ya no solo el tuyo, sino el sueño de tanta gente a algo tan reducido, ¿no? Eso también me parece que se lo juntes con el tema de timar. Y luego una tercera, él siempre vende la burra coja
de que ha estudiado periodismo y que se ha dejado, creo que el último año de carrera, una asignatura, no me di cuenta, algo que le escuchaba a él, ¿no? Y ves cómo habla y ese hombre no ha pasado por la universidad, o sea, ha pasado Ya, además en periodismo que hace bastante hincapié en el tema de la claro, comunicación, ¿no? y utiliza unas faltas de ortografía verbales que flipas, ¿no? Confunde el B con el B, bueno, unas cosas así muy, muy gordas, ¿no? Entonces, Sí, a veces sacan escritos suyos y tal. Pero sí. bueno, mira, ha conseguido lo más importante, que es que hablen de él, ¿no? Bueno, depende para quién, volvemos a lo mismo. Depende, pues, si para alguien es importante que hablen para él, desde luego, es lo más importante. Pero volvemos a lo que decía Nietzsche, ¿no? Es que hay muchas naturalezas humanas, hay muchos objetivos distintos. Depende del objetivo para quién, ¿no? Sí, 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 desde luego. Bueno, Blas, queríamos hacer un podcast cortito y hemos hecho un podcast que nos estamos yendo la hora 42 minutos. Sí, bueno, y todavía hay muchísimas cosas de las que podemos haber hablado, pero ya se nos va a ir de madre. Yo creo que lo que decías tú, o dije yo, no sé quién lo dijo, que podríamos eso dejarlo para la temporada 2, en la que la temporada 2 hablemos de las segundas partes de podcast que hemos tocado, temas que hemos tocado en podcast de la temporada 1. Pues sí, estaría bien. Y decíamos también de hacer un fe de ratas también, porque no es fácil hablar así de memoria y muchas veces alguna metedura de pata estaría bien contarla. Yo pido perdón humildemente a todos los que nos escuchan porque decimos auténticas barbaridades, seguro, seguro. Pero bueno, al fin y al cabo esto no deja de ser una charla entre dos amigos, ¿no? Que queremos... Es un podcast de entretenimiento, ¿no? Sí, de entretenimiento un poquito a veces, ¿no? Pero sí, de entretenimiento. Creo que era Sánchez Dragó, que un día, no sé, es que tú dijiste en una tortura, así que decía, yo no me hago responsable de nada de lo que no haya puesto por escrito después de pensarlo mucho tiempo, sí. Y de eso incluso tampoco me hago muy responsable, pero de las cosas que digo en las tertulias, ni de coña, vamos. Claro, al fin y al cabo, a ver, yo aquí sigo un poquito, ya que hemos hablado de Kant, sigo un poquito a Kant, ¿no? Kant, ¿qué dice? Que es actuar bien. ¿Que es hacerlo todo bien? No, dice que es intentarlo hacerlo bien. Pues de verdad creo que es así. De hecho, esto ya hablamos... Lo importante es participar. No, pero fíjate, esto es muy interesante. Ya sí que terminamos el podcast con esta reflexión. Tú te das cuenta ahora mismo que hay mucho revisionismo histórico, ¿no? O Sí, claro. que intentamos realmente estudiar la historia desde los ojos de la actualidad, ¿no? O el cine. Sí, Y pero decimos, eso siempre ha sido así. Decía uno, la historia se está poniendo súper interesante últimamente, ¿no? Como que está... claro, que está cambiando. También decían los ciudadanos de la Unión Soviética, ¿no? De nada seguro ni siquiera la historia, ¿no? Pues bueno, pues un poquito esta idea, pero realmente ahora mismo creo que se ve más. O sea, al menos tú y yo creo que en los años 2000, cuando estudiamos en la universidad y todo esto, no era tan común, yo creo, decir que tal película de los años 60 era una película racista o tal, ¿no? No lo decíamos. No, claro, era otra sociedad. Claro. Exacto, es decir, pues se veían las cosas de otra época y ya está. Por ejemplo, como ahora que HBO tenía Lo que el viento se llevó y dicen que realmente tienen que ponerte un título inicial diciendo que es una película en la que se tratan mal a los negros. Hombre, si va de eso. Lo que el viento se llevó precisamente, ¿no? O sea, y Friends, que es súper machista también, claro, o cuando han quemado por apropiación cultural los TVOs de Asterix en Canadá, que no era... Claro. No era, no, pero los han retirado de la... Claro, entonces, ¿qué nos dice un filósofo de la Ilustración como era Kant? ¿No? Dice, claro, tú imagínate incluso que tú quieres actuar de la mejor forma posible. Tú imagínate que en el siglo XVI, posiblemente uno de los arquetipos de la mejor forma de actuar era meterte cura y misionero, e irte a colonizar América, ¿no? A colonizar, bueno, a evangelizar, mejor dicho. A evangelizar América. Claro, tú ibas a evangelizar América y te dabas tu vida y no fundabas una familia, hacías todo lo mejor que se suponía en aquella época. Vale, lo miramos con los ojos del siglo XX y dicen que eres un maldito invasor, ¿no? Que has ido a colonizar con la espada y con la Biblia, por ejemplo. Vale. ¿Quién tiene razón? Pues bueno, pues es complicado saber quién tiene razón de los que dicen una cosa o la contraria. Pero lo que nos diría Kant es que no es tan importante lo que tú hagas, o sea, no hay que medirte tanto por lo que tú realmente hayas hecho, ¿no? Sino realmente hay que medirte por tu intención. ¿Tu intención fue buena? Pues seguramente habrá de todo, habrá gentuza, pero habrá gente que realmente la forma en la que mejor pudo ser mejor persona en el siglo XVI era meterse de misionero, era la mejor forma, ¿sabes? Y realmente hay que medirlo porque su intención fue la mejor para ese contexto, para ese momento determinado. Y en la actualidad, a lo mejor, la mejor forma de ayudar a la sociedad, pues es ser miembro de Open Arms, por ejemplo, yo qué sé, ¿no?
O sea, lo que te quiero decir es que en cada sociedad... Entonces, habrá gente que a lo mejor dentro de 100 años diga, no, es que los de Open Arms ayudaban a las mafias del Mediterráneo, ¿no? Ya, pero es que esa persona intentó hacer lo mejor que pudo, como el misionero lo intentó en el siglo XVI. Sí, al final... Mira, acabo de terminar de ver un anime que pensaba que iba a ser una chorrada y me ha sorprendido para bien, porque este tipo de cosas de las buenas intenciones entre bandos opuestos y luego uno se da cuenta de que no eran tan malos y bueno, todo este tipo de cosas. Ataque a los Titanes se llama. O sea, sobre todo si no estás familiarizado con el tema anime, te puedes espantar un poco. La he empezado a ver, pero tiene buena pinta, pero no sé si me va a llevar a algún sitio. Me he visto como 7 o 8 capítulos en la que son un cuerpo de élite, ¿no? Algo así, que intenta que los titanes no destrocen a los humanos, ¿no? En una especie de ciudades concéntricas. Sí, pues luego empiezan a desmigar de dónde vienen, hay otro bando que sale de otro lado y se pelean, y hay una guerra ancestral. Bueno, está... A ver, si te echa para atrás el anime no vas a ser capaz de verlo. No, he empezado a verlo, pero de repente pensaba si me va a llevar a algún sitio o no. Si tú me recomiendas, sigo. Sí, es casi demasiado largo. La última temporada se te hace bola. Pero está bien, está muy bien tirado. El tema entre facciones y cómo se lían y luego nada es lo que parece y luego tal, está... Bueno, de hecho... no en vano creo que es de los animes más importantes de los últimos años, vamos, que todo el mundo conoce, ha visto el Juego de Tronos de los animes, digamos. Sí, pues le daré una oportunidad más porque en un primer momento me parecía algo así como muy raruno, no sé. Sí, raruno es. Sí. Y luego de repente que unos de estos cuerpos de élite se meten dentro de un titán y lo manejan desde dentro, unas cosas que me quedé un poquito... Sí, que ya no son como personas grandes, ¿no? Sí, pero que los titanes eran como moles, pero como irracionales, ¿no? Algo así. Sí, es raro, es rarísimo. Sí. Son como peleles humanos gigantes. Sí, o sea, los mundos. Exacto, y con muy malas intenciones, ¿no? O sea, una cosa... Que es curioso que van desnudos sin genitales, es una de las características, porque claro, como es japonés y en Japón creo que no lo llevan muy bien eso de las partes pudendas. Sí, de hecho pixelan, ¿no? Los genitales. Sí, me suena que en la pornografía japonesa te quiere sonar, ¿no? Me ha hecho una conocido, que se lo ha dicho a su vez otra conocida. Vale, muy bien. Bueno, don Blas, minuto 49, dejamos los mitos modernos por ahora si quieres, porque es que si no ya irnos a las 2 horas me parece que hay que tener mucho tal, ¿vale? Bueno, caballero, un placer como siempre hablar con usted y bueno, a ver qué nos depara el próximo podcast. Sí, señor, bueno, pues ya lo iremos pensando. Sorpresa. Bueno, caballero, pues un abrazo. Hasta luego, chao. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back.